Y luego, teniendo en cuenta la situación de vuelta a los entrenamientos, se tocará un poquito de ciertos consejos relacionados con el COVID. Y bueno, tenemos el lujo de tener con nosotros a Antonio de Paz, mi primo, que entre otras muchas cosas es el fisioterapeuta de la selección nacional, tanto de béisbol como de softball, categoría absoluta y en categorías pequeñas. Un lujazo, Antonio, tenerte y nada, cuando quieras pues te presentas un poco y nos cuentas un poquito de qué va la webinar. Muy bien, bueno, gracias a ustedes por la invitación, sobre todo a la Real Federación Española de Béisbol y Softball y al Colegio de Entrenadores. Un placer para mí, como docente, intentar de que pues, la gente intente aprender cositas, pero que quiero que sepan que es un poco complicado tratar de llevar terminología médica y sobre todo en temas de lesiones a nivel de fisioterapia, de enfermería, para que la gente, sobre todo los entrenadores, los preparadores físicos, los coaches, e incluso hasta gente del propio público que a veces puede echar una mano, porque puede haber gente por ahí que esté dotada para echar una mano, sobre todo cuando son lesiones de gravedad, ¿no? Como ven, el primer PowerPoint tiene lo que es la introducción, como mismo está en la introducción que tenían dentro de lo que era el cartel del curso o del webinar, y tratar de tener dos cosas claras, lo que es una lesión aguda, ya sea en el béisbol o en el fútbol o en el baloncesto o una lesión en el trabajo, y lo que es una lesión crónica, ¿no? Entonces, en el béisbol, por la experiencia, si quieres que les diga sinceramente, todo lo que he puesto aquí está basado en la evidencia, y cuando hablamos basado en la evidencia, está basado en lo que he visto durante estos años a pie de campo, ¿no? Te puedes meter en muchas páginas y en muchos cursos que hay por ahí, y casi siempre todos coinciden en lesiones, pero luego con la experiencia que tienes durante todos tus años te das cuenta cuál es la lesión para ti que más problemas trae, y sobre todo también cuál es la lesión que dentro de tus años de trabajo es la que más lata te ha dado, en el sentido de tratar de recuperarse de una lesión crónica y luego encontrarte con una emergencia médica a pie de campo, en lo que viene una ambulancia o viene un cuerpo médico que esté habilitado, por ejemplo, en ese campeonato, ¿no? Entonces, para introducirles un poco en todo esto, he escogido un par de vídeos que están bastante interesantes. Vamos con el primero. A ver si lo pillamos aquí y ponerlo para que todos los vean. ¿Lo ven todos? Ground ball off the chest of Freeman. Hudson got to the bag, and a collision. Hudson might have been stepped on. Hudson might have been spiked by Eric Young on the way by, and Tim's down on his belly in foul ground. Oh boy. This is not good, folks. This is not good. He had his right foot on the bag, and then his heel came up, and you're going to need it. That's not good. Sherholtz has the best arm. Fairly shallow, more center than right. Cousins is going to test it. Posey can't handle it, and Posey gets clobbered. Posey is hurt, and he never caught the ball. The Marlins are back ahead, and the Giants' only focus now is Buster Posey. Pero son lesiones que pueden ser hasta mortales sobre la marcha, por la contusión sobre todo. It looked like head-to-head contact. Y para colmo pierde la bola. O sea, es que es una lesión que cuando más la ves, más pena te da, ¿no? Dave Gressner and assistant trainer Mark Grusbeck out there. With Bruce Bochy. Con energía, está más pendiente de bloquear al corredor que de coger la bola. Fans chanting Posey. It might be his leg. Out in front and over the top of it. Well, Gonzalez the other night struck out on a high fastball, about letter high. Here's the set. The 3-2 pitch, a wild pitch back to the screen. Scoring from third is Alicea. It's ball four, and Saunders is hurt. A wild pitch because something in his arm snapped. Saunders down on the field writhing in pain. That ball flew out of his hand and went way wide of the plate to the backstop. Jamie Reed, the trainer, out there. John Flaherty is holding Tony Saunders' right fist. It is clenched. And the Devil Rays have another ugly scene here at Tropicana Field. To repair torn ligaments and as he let that pitch go, the arm. Vale.
Lo que estaba diciendo que este tipo de lesiones se causan y casi siempre por las lecturas y por la bibliografía, a veces es por el uso de antiinflamatorios tomados, sobre todo los lanzadores. Ahora, como si le quitas el agua, igual al vídeo, así tenemos mejor. Vale. Genial, gracias. A ver si vemos la repetición de nuevo de la lesión. Y si nos damos cuenta, la mayoría de esas lesiones, que ya veremos después, son por causas incluso ajenas al deporte. Falta de concentración, pisar mal, o una lesión previa, ahí se está echando mano al muslo sabiendo que posiblemente se haya roto antes de llegar a la base. Típico groin que llaman. Luego está el brazo. Que si ya ves por lo menos que el deportista se levanta por sí solo, está consciente y ya se te va el susto del cuerpo, porque verá que son momentos, ya veremos luego en un vídeo de softball, donde se enmudece completamente el estadio. Ya veremos qué es lo que se tiene que hacer, ya sea trainer, médico, coach. Ahora tenemos que hablarlos nosotros y casi siempre en los juegos que tenemos servicios médicos hay pocos, pero tenemos que estar preparados para lo que pueda suceder. En el caso de parar una hemorragia enseguida, ya les digo de antemano, olviden de echar la cabeza hacia atrás, eso pasó de moda. Lo único que puede hacer es obstaculizar la vía respiratoria. Hay que dejar que la sangre salga. Mira la nariz. En ningún momento le han echado la cabeza hacia atrás. Lo que tiene que intentar es respirar normalmente por la boca. Y si es capaz de echar la sangre por su propia vía, por vía escupiéndola o tratar de que no llegue a la vía respiratoria, pues mejor. Procedimiento después ya veremos también, radiografía y quirófano seguramente. Algo que se aprecia ahí es el momento en que se enmudece el estadio. Es una sensación tan horrorosa estar en un terreno y ver que se lesiona a un deportista de esa manera, que son momentos de que sales al campo, atiendes al deportista y estás por lo menos un día que todavía te tiemblan hasta las manos. Ahí puedes trabajar perfectamente, pero lo que pasa luego es que te quedas con el recuerdo y la mala sensación del rato que se pasa. Y en el momento de esta jugada también es por la energía, intentar coger la bola y olvidarte de todo. Fíjense, por ejemplo, esa puerta que seguramente da algún pen que tiene un escalón. No sé por qué. Y fíjense ahora que ya lo haré también luego, lo volveré a recordar, el tema de cómo llegar a las bases y cómo quitarse a las bases. Estamos hablando ya de béisbol y softball infanto-juvenil. Qué dolores de cabeza da ver a un niño corriendo de primera a segunda, tercera y se tenga que deslizar. Tienen la costumbre de deslizarse justo llegando a la base, lo que va a provocar que quede el tobillo en la almohadilla y salgas despedido. Motivo de fractura de tobillo. Ahí hubo una indecisión si de tirarse o llegar o de seguir corriendo y se frenó con la almohadilla. Oh my gosh. That ball hit Stanton right up in the face area. It looked like his hands covering his face. He turned into that ball and it caught him right. It looked like up under the helmet, and the Marlins quickly out there. Lo ideal es dejar al pelotero en la posición en la que ha caído, sobre todo si queda de lado, mucho mejor porque es posición de defensa. Es una buena posición para que el deportista pueda respirar tranquilamente. Lo que hay que intentar es que no se rodee de mucha gente para que pueda respirar. We've seen the Brewers this entire series work Stanton inside.
after getting an early strike away. Boy, you just hope he's okay. And it looks like they are calling for a card. Stan in tremendous pain. Traumatismos craneales de ese tipo, si vemos que el jugador o el pelotero mueve las piernas y mueve los brazos, por lo menos le da la sensación de que a nivel motor y a nivel motor, cuando hablamos de cerebro, la cosa va bien. Lo único que esperar luego las 48 horas. Con el pómulo. Oh, madre. Wow, goodness. Right, it looked like the cheek underneath the left eye. Bueno. Acabamos ¿Qué con pasa esto. aquí? Muy bien. Entonces, dando el preámbulo de lo que podemos encontrarnos a pie de campo, tenemos que diferenciar luego lo que son lesiones crónicas, lo que son lesiones agudas, como dije antes, primera actuación de nosotros. Y ahora, antes de entrar ya en la materia, me gustaría que vieran este vídeo de softball para que vean la sensación que es el enmudecimiento y cómo se entorpece la gente a la hora de un brazo. Estamos hablando de sentido contrario, ¿no? Oh my goodness, I hope that Melo's all right. Sino el hecho de que sea el bateador, que hubo una línea al pitcher, que siempre los pitchers tienen que enseñarles a cuidarse, sobre todo en la mecánica al lanzar, y estar pendiente de qué batazo puede venir, porque es la primera barrera que puede parar la bola es el pitcher. Y en este caso vean, esta chica con qué valentía se ha levantado, se ha cogido la toalla ella misma, y ella misma ha sido la que ha intentado, pues, animarnos a decirnos que no ha pasado nada. Bueno, entramos en lo que es de lleno este webinar. Vamos a ver, zonas de riesgo de lesión por evidencia de lo que se ve en béisbol, no en resto de deportes. Hay cosas que pueden coincidir con otros deportes, pero en béisbol lo primero que nos vamos a encontrar son las lesiones cutáneas. Es raro un partido de béisbol o de softball que nadie se raspe un codo, que nadie se raspe una rodilla, o que alguien le haya pasado la bola rozando y le haya provocado una laceración en cualquier parte del cuerpo. Esas son las lesiones cutáneas. Luego tenemos las lesiones musculares, donde ya las roturas de fibras o distensiones musculares pueden ser producidas por un movimiento brusco en el mismo juego o por una mala praxis, que es lo que decía antes en el preámbulo del curso. O sea, yo puedo arrastrar con lesión, que es lo que pasa muchísimo en deportistas que dicen que están bien, que pueden jugar, pero no se mentalizan que una lesión muscular puede tardar hasta un mes y hasta 2 meses en recuperarse para que esas fibras musculares puedan estar preparadas para su posición en el juego. La lesión tendinosa tiene mucha relación con la lesión muscular porque en sí el músculo y el tendón van juntos. Eso se llama lo que se llama unión músculo-tendinosa o complejo músculo-tendinoso. El músculo es la parte que se contrae y el tendón es la parte que sujeta a ese músculo a la articulación correspondiente. O sea, el tendón es quien se engancha a la bisagra, que sería la articulación, y el músculo es el que produce la acción, contracción, relajación. Entonces tenemos una lesión muscular, una lesión tendinosa, pero la diferencia entre ellas es que la muscular, podemos arriesgarnos a decir, como fisioterapeutas, ha sido una lesión muscular, ha tenido un groin, ha tenido una rotura fibrilar isquiotibiales del cuádriceps o de lo que sea, de cualquier grupo muscular importante, y podemos arriesgarnos a decir que la lesión puede durar pues 3 semanas, incluso 2 semanas si la parte genética y la constitución del deportista es buena y la colaboración del deportista es buena. Pero cuando hablamos de lesiones tendinosas la cosa se complica, porque el tendón, a diferencia del músculo, no es elástico. El tendón es una aglomeración de tejido tendinoso basado en unas fibras que no tienen nada que ver con el estiramiento ni con la contracción. Son fibras de colágeno. Y el colágeno que nosotros traemos de fábrica tiene unas características muy, muy, muy buenas, pero cuando el tendón intenta recuperarse por sí solo, por nuestra fisiología, fabrica otro tipo de colágeno, en este caso sería un colágeno tipo 2, tipo 3, que yo lo comparo con una malla que se suele poner en una montaña como para que las piedras no caigan. Pero si la piedra es muy grande se va a llevar la malla también y volveremos otra vez a poner otra malla. No sé si me explico de que el tejido, mientras más queramos acelerar su recuperación,
el tendón no va a ser agradecido y va a provocar que la tendinitis se alargue en el tiempo, y podemos decir que las tendinitis en béisbol son las lesiones crónicas, e incluso deportistas que están prácticamente toda su vida deportiva arrastrando una tendinitis en cualquier articulación. ¿Dónde se ven estas tendinitis? Pues está clarísimo que en los movimientos más repetitivos. ¿Quién hace los movimientos más repetitivos? Los lanzadores, pero también hay una figura importante en el béisbol que yo creo que lanza tanto o más que el lanzador, que es el catcher. Y luego el catcher también tiene otro problema, que además tiene el problema de estar agachado y levantándose durante muchísimas horas durante un juego y durante muchos días a la semana. Entonces, veamos que la posición del catcher también en ese sentido va a ser un libro abierto a la hora de hablar de tendinitis, de lesiones de rodilla, de tendinitis de pata de ganso a nivel de la rodilla, del codo de lanzar, la mecánica de lanzamiento del pitcher. Algunos que juegan de pitcher y catchean también cambian la mecánica a la hora de lanzar, y ustedes vean, y lo han comprobado en sus ligas, donde tenemos algún chaval donde tiene la posibilidad de jugar, de ser lanzador, de ser catcher, de ser primera base, de ser tercera base, y tenemos que aprovecharlo en esas posiciones donde me parece bien que lo aprovechen, pero también tenemos que tener en cuenta la sobrecarga que le estamos dando a ese atleta y los cambios de mecánica, tanto en las piernas como en los brazos, para optar a esas posiciones, ¿no? Luego hay otra figura que ustedes seguramente la conocen como nombre, ligamentosas, ligamentos, pero no tienen nada que ver con el tendón ni tienen nada que ver con el músculo. A mí me hace gracia, por ejemplo, muchos periódicos deportivos donde dicen, es que tiene una lesión ligamentosa y al final una lesión del tendón, o tiene una lesión tendinosa y al final una lesión muscular, y tiene una lesión muscular grado 3, y a lo mejor lo que quiso decir fue que tiene una lesión de ligamento que era grado 3. ¿Por qué? Porque asemejan o comparan las tres estructuras como la misma, y no. El músculo tiene una función contracción, relajación, el tendón tiene una función de agarre a esa articulación y permitir que el músculo pueda estirarse y contraerse y aguantarlo para que no se vaya, mal dicho, pero es así. Y ligamentosas, porque los ligamentos son las estructuras que mantienen el esqueleto humano en su posición anatómica. O sea, mis huesos están en el cuerpo distribuidos de tal manera y colocados de tal manera, porque hay unas estructuras que se llaman ligamentos que la mantienen estable, el esqueleto. ¿Qué zonas son más vulnerables a la hora de lesionarse? Está clarísimo que los tobillos aguantan el peso prácticamente todo el cuerpo y son los que dan la pisada a la hora de correr y sobre todo cuando cambiamos de superficie. Entonces, los ligamentos, las lesiones que nos vamos a encontrar son las distensiones, que son los llamados esguince y distensión es exactamente lo mismo, y roturas totales o parciales de estos ligamentos, donde algunas de ellas pueden recuperarse por sí solas sin intervención quirúrgica, pero cuando ya hablamos de un grado 3, donde ya prácticamente la rotura es total del ligamento, ese ligamento tiene que ser suturado en la inserción ósea para volver a dar estabilidad a esa articulación, independientemente de la parte del cuerpo que sea. ¿Qué más estructuras tenemos en general en todo esto que estamos hablando? Que es lo que llamamos, en términos médicos, todo esto es lo que llamamos partes blandas. Entonces, ya hemos hablado de la parte, lo que es piel, hemos hablado de músculo, hemos hablado de tendón, hemos hablado de ligamento, y ahora viene una parte más interna que son los vasos, las arterias y las venas y los linfáticos. Son las que le dan nutrientes al músculo y a la articulación, y también son las que tienen que drenar toda la porquería maldicha, como se lo estoy diciendo ahora, que genera un músculo a la hora de ser trabajado, ¿no? Entonces, vasos, y también otro componente que, si quieren que no se les olvide nunca, van como van, V-A-N, van como van, vena, arteria, nervio. Ese es el paquete vascular que tiene todo el cuerpo humano. Toda arteria va acompañada de una vena y también va acompañada de un nervio. Y se llaman van como van, es una manera de estudiarlo. Entonces, cuando hay un traumatismo a nivel muscular y ha cogido un paquete que sea grande, de vasos, pues puede haber afectación tanto de la arteria, puede haber afectación de la vena y puede haber afectación del propio nervio. Por eso, a veces en traumatismos locales se nos queda alguna extremidad dormida durante 2 o 3 días para que regenere la función nerviosa, pero a veces no solamente por el traumatismo directo, sino porque el sangrado, ya sea arterial o venoso, la mayoría de las veces venoso, oblitera el espacio porque hay un encharcamiento de sangre, por lo que provoca entonces que, además de tener incapacidad a la hora de hacer el movimiento, también vas a tener una sensación de anestesia, de parestesia, de dolor, de cosquilleo. Si es a lo mejor a nivel del bíceps, pues a lo mejor lo vas a tener durante un par de días a lo largo de todo el brazo, porque la transmisión nerviosa va por todo el miembro superior. Y luego ya tenemos lo más interno, que sería el hueso y las articulaciones, que lo más grande que se produce son las que llamamos las fracturas. ¿Cómo se producen las lesiones deportivas? Algunas decimos, no sabemos, es el destino, pero casi siempre en los deportes
tenemos un manual de instrucciones que nos enseña desde pequeñito y empieza, primero, por aprender el deporte y segundo, seguramente por el material deportivo con el que se juega. Eso es importantísimo. Las lesiones que se pueden presentar a nivel deportivo son por contacto o por impacto. Vieron el vídeo que el impacto fue el de una pelota. Pero es que también el impacto y el contacto, por ejemplo, en el fútbol es a base de la patada. Pero casi siempre ese tipo de lesiones son lesiones más que se salen un poco de lo que es el protocolo de lesión del deporte en concreto. Nuestras lesiones en el béisbol casi siempre que al oficio nos producen más problemas son las lesiones musculares, las lesiones tendinosas, porque se alargan en el tiempo y el deportista no consigue nunca estar en su 100%. El que haya tenido una lesión de hombro sabe que durante todos los años, aunque intente coger una pelota e intente lanzar, el que ha sido pelotero siempre va a tener esas molestias en el brazo porque nunca curó una tendinitis en el manguito de los rotadores, por ejemplo, o porque ha tenido una tendinitis en la parte posterior de la rodilla y cada vez que intenta correr, pues le duele la rodilla. O sea que ahí es lo que luego hablaremos de la lesión crónica y aguda. Las lesiones también pueden producirse por un uso excesivo de un grupo muscular o de una articulación, es lo que en América se llama el overuse, o sea, es la sobrecarga de trabajo, pero por usarlo, no por el propio deporte. ¿Dónde encontramos un uso excesivo? En los lanzadores, sobre todo los lanzadores abridores, tienen que hacer una media de lanzamiento, si el juego va bien, hacen una media de 100 lanzamientos y con la presión que conlleva a nivel psicológico estar siendo el motivo de todo el juego. ¿Quién lanza? ¿Será bueno? ¿Lanzará duro? ¿Lanzará bolas donde no se puedan batear? Entonces, claro, esa carga también conlleva que el juego salga bien, salga mal, o que produzca presión sobre el propio pelotero y le provoca la lesión. Sobrecargas excesivas. Cuando hablamos de sobrecarga no hablamos de uso excesivo. Cuando hablamos de uso excesivo es movimiento repetitivo, y cuando hablamos de sobrecarga excesiva es que durante un juego, por lo que sea, he tenido que correr más de la cuenta. Por ejemplo, los outfield. Un outfield que a lo mejor en un partido que dura 3 horas no ha participado ni una vez, que se ha dado los casos, a lo mejor en un juego se ha tenido que tener que correr a buscar la pelota más de 5 o 6 veces. Deportista que se ha provocado sobre sí mismo, porque el juego lo ha permitido de esa manera, una sobrecarga excesiva, un overload del juego. Por lo tanto, más que un jugador después del partido va a ser un paciente seguro, te va a llamar para decir que está muerto. ¿Por qué? Porque o ha tenido que correr mucho en el outfield, o también ha sido un primer bate, segundo bate, y ha sido un juego de tocar la bola, de muchos hits, y me ha tocado correr mucho más de la cuenta. Vulnerabilidad excesiva. Cuando hablamos de vulnerabilidad es la exposición. Cuando el deportista se ha sometido a mucha exposición durante el juego, sobre todo, por ejemplo, ha tenido muchos turnos al bate, además llevó un par de bolazos durante el juego, y además de batear, fueron turnos largos. Entonces, claro, el vulnerable en este caso ha sido ese deportista en concreto, como lo puede ser otro deportista de campo. Y ahora viene la parte donde casi siempre nosotros los fisios pues estamos enfadados con los peloteros, que es la pobre flexibilidad y el balance muscular no está en condiciones. Somos los pesados donde tenemos que, sobre todo cuando hacemos los stretching, donde cuando se empieza el juego no tenemos que hacer un stretching excesivo, lo que tenemos que hacer es una movilidad articular de los complejos que van a participar durante el juego. Cuando hablo de complejos, hablo de los complejos articulares que entran, brazo, hombro, codo, muñecas, rodillas, prácticamente todo. Pero más que estirar, que produce previo al partido un gasto muscular, que ya está demostrado en últimos estudios que se han hecho, donde estirar excesivamente antes provoca ya incluso que puedas lesionarte, porque estás haciendo un gasto muscular innecesario. En lo que hay que hacer previamente a un juego es la movilidad articular y un ligero estiramiento un poco entre movilidad y movilidad. El estiramiento luego vendrá en el momento adecuado, casi siempre después del juego, para volver a la calma. Pero la movilidad articular quiero que tengan en cuenta muchos coaches y muchos entrenadores que es muy necesaria antes del entrenamiento y antes del juego. Y luego el estiramiento en sí tienen que ser más largos y más exhaustivos al final del juego, y sobre todo la figura del fisio está para saber si el pelotero estaba lesionado o no, o estaba renqueante de una lesión, hasta qué punto puede estirar o no debe hacerlo. Balance muscular. Dentro de la fisioterapia es como decimos, tiene un paciente un balance muscular 3, es que vence ligeramente la gravedad. Un deportista tiene que tener un balance muscular sobre 5, que es el tope. Hay deportistas que por forzarse y entrar, vale, están muy bien de recorrido articular, están muy bien a nivel muscular, a nivel flexibilidad, pero falta tono muscular. Y está claro que es un juego que puede venir acciones que no se pueden
palpar, porque no las podemos predecir. Un juego de pelota trae muchas cosas durante todo el juego, y puede pasar cualquier cosa que haga que, si ese deportista tenía un tono muscular inadecuado, vaya a provocar una lesión o recaiga de una lesión que ya tenía, por lo tanto es una lesión crónica. Y una cosa que me importa muchísimo, sobre todo ya con los niños, es el crecimiento somático. Hay que respetar las edades, hay que respetar el desarrollo muscular y sobre todo el desarrollo cartilaginoso, los cartílagos de crecimiento de los niños. Por desgracia, tenemos chavales que son muy buenos ya de los 15 años y les estamos obligando a lanzar una cantidad de lanzamientos excesivos, pidiéndole velocidad excesiva, y luego también una cosa que provoca lesiones para toda la vida, sobre todo en los lanzadores, son los lanzamientos quebrados. Está claro que un deportista, un lanzador, cuando ve que la cosa va bien y empieza a aflojar y ve que su recta no funciona o que su cambio no funciona, que para mí son los dos lanzamientos primordiales en un pitcher, el cambio la recta y el cambio. Cuando ve que la cosa empieza a fallar y empieza a quebrar la bola, empieza a lanzar el slider, empieza a inventar lanzamientos. Y esos lanzamientos, al ser inventados, la mecánica es mala, lo que va a provocar lesiones ya en edades tempranas, y creo que ustedes ya están acostumbrados a ver trabajos y haber leído cosas sobre lo que es el tratamiento, no tratamiento fisioterapia, sino el tratamiento, cómo debemos tratar al niño en edades tempranas para que salgan buenos deportistas. Cuando hablamos de factores etiológicos, etiológico es el origen. ¿Por qué puede ser originada una lesión? Por factores internos, ¿vale? El más importante, que a veces es muy difícil comunicárselo a un deportista, es que hay un defecto o una anomalía física. No todos nacemos perfectos, nadie tiene una perfección. Está claro que los deportistas que llegan a la élite tienen un comportamiento corporal prácticamente perfecto, por eso llegan ahí. Entonces, vemos deportistas que llegan a edades largas y siguen con un nivel de fuerza muscular impresionante, entre tanto, más que por entrenar, también es por su condición física y su genética, que es una cosa que nunca solemos hablar. Solemos hablar siempre de la genética, como dice, se parece al padre porque tiene los ojos azules o se parece al padre porque está cacha. No, la genética tiene más cosas, el ADN tiene muchísimas más cosas. Y se ha comprobado que el ADN deporte no solamente es entrenar, es con qué te rodeas. Me acuerdo en el Comité Olímpico Español, con Fernández Vadillo y Bañuelos, que eran unas máquinas en esto, decían, el comportamiento de Rafa Nadal y el comportamiento, por ejemplo, de Pau Gasol para ser grandes deportistas no solamente es el nivel de entrenamiento que tienen y cómo están ellos formados genéticamente, sino también es el entorno que les rodea y cómo se les trata desde edades tempranas. Quiero que por favor los coaches tengan esto en cuenta, que no solamente es entrenar, son más cosas. Condición física del sujeto. Fíjense que tengo en negrita la resistencia aeróbica. Creo que todos saben que resistencia aeróbica, Laura lo sabrá, preparadora física, es la resistencia que tenemos al correr o al caminar o al hacer cardio, o sea, que podemos aguantar más tiempo. ¿Qué tipo de sujetos son? Son sujetos más flacos, con una masa muscular más rojita, ¿vale? Y menos volumen muscular, pero tienen aguante durante mucho tiempo. Es una cosa que he querido meter en el béisbol, pero no físicamente la resistencia aeróbica, sino combinarlo con la anaeróbica, que es la de fuerza muscular, y la de la potencia muscular. Pero que la resistencia aeróbica, si la tienes de fondo en deportista, la ventaja que trae es que a la hora de recuperar lesiones, esos músculos están sangrando. ¿Qué quiere decir? Que un músculo que tiene resistencia aeróbica tiene más capilares, tiene más arterias, tiene más venas, tiene más unidades motoras. Por lo tanto, al tener más unidades motoras, más facilidad de recuperar y perder tono muscular. Espero que me lo hayan entendido. Antes comentamos la presencia de lesiones previas. Hay gente que juega con lesiones anteriores que no se han recuperado o no lo dicen y quieren jugar en un equipo y callan algún tipo de lesión que han tenido o que la han recuperado mal. Nos hemos encontrado casos de eso, montones a lo largo de nuestra vida deportiva como entrenadores, como oficios o como coach o como preparadores físicos. Factores psicológicos importantísimos en un deporte como el béisbol. Hay que tener autoestima. Una persona que llega allí y no se lo cree tiene más riesgo de llevarse un pelotazo porque no está atento a lo que está haciendo y tiene más riesgo de lesionarse a la hora de tirarse de una base y tiene más problemas a la hora de lesionarse incluso bateando porque va con inseguridad. Son personas que asumen riesgo y tienen una personalidad. Si se dan cuenta, esas tres cosas de autoestima, asumir riesgo, personalidad y tener una genética muscular articular buena, ya estamos dando resultado igual deportista de élite y de reconocimiento. Todo eso tiene que ir de la mano. Constitucionales, la antropometría del deportista. Nosotros no podemos tener deportistas en el béisbol porque nos acusan de que no, son unos gorditos, sí, pero dar una pelota y lánzala a ver si la lanza más lento que tú.
La antropometría en el béisbol tiene unas características distintas a una antropometría en atletismo, la antropometría en baloncesto, la antropometría en rugby. Por lo tanto, tenemos que ver la constitución del deportista desde edades tempranas, irlo valorando desde que va desarrollándose. La talla, el peso, la movilidad articular, y la adiposidad significa la cantidad de tejido graso, que en béisbol, algunos deportistas lo casan de gorditos, pero el tejido adiposo tiene su importancia en muchos deportes, sobre todo a la hora de proteger partes blandas, y con eso me refiero a proteger todo lo que conlleva el músculo, todo lo que conlleva la articulación, etcétera, etcétera. Otro factor importante a la hora de tener un origen de una lesión es el factor edad-sexo. Está claro que no vamos a comparar las lesiones en el béisbol con las del softball. Una cosa que quiero contar que me causó mucha impresión, sobre todo cuando estuve haciendo trabajo, cuando hice el máster te obliga a hacer un trabajo final de máster, y el grado, cuando convalidas, te obliga a hacer un trabajo final de grado. A ver si algún día pongo el trabajo de final de grado que lo hice en béisbol, sobre los puntos donde más tipo de lesión hay en el bateador. Pero saliéndonos de esto, quería hablar de que, por ejemplo, cuando haces las medidas antropométricas en el softball, vemos cómo cambia la antropometría, cómo cambia la adiposidad y cómo cambia la flexibilidad en las jugadoras a medida que va avanzando en la edad. A lo mejor haces unas medidas antropométricas haciendo los cálculos de pliegues en una niña de 13 años y dices tú, Dios mío, ¿a dónde va esta chica con tantos milímetros de grasa por parte corporal que mide? No creo que esté preparada para el deporte. Pero pasan los años y da la casualidad que al año siguiente vuelves a hacer el mismo cálculo y ha bajado el tejido adiposo y ha aumentado mucho la masa muscular y ha aumentado el tamaño de la articulación. Y luego pasan 5 o 6 años y ves a esa jugadora que la viste es pequeñita, un poquito más gordita, un poquito más pesada y un poquito menos hábil, y luego te encuentras con 19 años una deportista, pero increíble, con una capacidad muscular, una capacidad y resistencia aeróbica anaeróbica tremenda, y luego buenas bateadoras y buenas lanzadoras. O sea que no nos llevemos por eso. Y en el hombre y la mujer cambia, y tengan en cuenta una cosa, las características endocrinas en el hombre y en la mujer cambian completamente. Y todo es por tema hormonal. Por eso acuérdense siempre de que tenemos que tener en cuenta, como le digo a mis alumnos de anatomía, olvídense de por qué una persona es de una manera es otra y por qué uno es niño y otro es niña, porque hemos nacido así y tenemos unas características hormonales que vienen con nosotros y son características internas que no podemos tocar. Y luego, etiología externa, que puede ser causada no por lo que acabamos de hablar, que es muy propio del deportista, es su genética, su forma de ser, su manera de pensar, su autoestima, etcétera, etcétera. Tenemos los que nos preocupan al pie de campo, que son los externos. ¿Qué tipo de deporte me produce ese tipo de lesión? Pues estamos hablando de béisbol, qué cantidad de horas de práctica necesitas, cómo es el oponente. Cuando hablamos de modalidad deportiva, especialidad deportiva, yo me enfoco en el béisbol y digo, ¿en qué posición está el pelotero? Fíjense los somatotipos o la antropometría de un shortstop o un tercera base, comparándolos con un outfield o con un primera base. Da la casualidad que el primera base y los outfield son muy buenos bateando, pero no tienen muchas piernas para correr y no tienen mucha agilidad de brazo para coger la bola. Pero, por ejemplo, te ves un shortstop, y yo pongo el ejemplo de Derek Jeter, es un atleta, o sea, capacidad de estiramiento brutal, y luego la capacidad mental, y luego lo que es el béisbol, lo que te da esa parte congénita que te dice, o psicológica que te dice, creo que este bateador va a batear por aquí porque él ha estudiado cómo hace el swing, o veo cómo coloca la pierna, o veo cómo agarra el bate. Son cosas que hacen el deportista pasa a ser un deportista de élite. Entonces, hablando del tipo de deporte, en este caso el béisbol y el softball, las instalaciones, yo por desgracia no pude disfrutar de instalaciones, teníamos campos de tierra, y imagínense los que jugaron en esa época igual que yo, cómo llegábamos a casa los fines de semana. Primero que nada, tenías que ducharte para echarte betadine, y ahora no, ahora la cristalmina, pero el betadine o el mercurio cromo para curarte, agua oxigenada, y luego coser el pantalón y ponerle algo de lona para volverte a tirar al día siguiente, porque los campos eran en malas condiciones. Ahora tenemos un campo en muy buenas condiciones, unos mejores, otros peores. Pero luego otra cosa que en el béisbol da mucha importancia, además del pavimento, es las medidas de seguridad de los campos, sobre todo en los outfield, sobre todo en las zonas que están alrededor, por detrás, a los lados de primera y tercera base. Y otra cosa importante es la iluminación en los campos. Jugadores que han estado con nosotros, que han venido de ligas importantes, van a algún europeo o van a algún torneo que nos invitaron y tal, y decían, Dios mío, pero ¿cómo podemos coger una bola a las 10 de la noche con estos focos de esta manera? Y lo que puede provocar, quieran o no, es un bolazo y una pelota no vista y que te llegue, o sea, es un problema que puede causar hasta la muerte. Entonces imagínense lo preocupante que es tener
siempre unas buenas instalaciones deportivas, sobre todo en un deporte de ajedrez deportivo como es el béisbol, porque para mí se lo considero un ajedrez en movimiento, un deporte de pensar y de mucha agilidad y de estar atento siempre, porque a lo mejor no pasa nada, pero en un momento te puede pasar todo. Factores ambientales: temperatura, humedad, viento en béisbol peligroso. La humedad conlleva a más sudoración, más deshidratación, por eso tenemos siempre mucha agua en los dogados de los deportistas. La temperatura, y sepan que el béisbol prácticamente es un deporte de verano, el softball y el béisbol son deportes de verano, desde que se está lloviendo y no se puede jugar, y más que nada se podría jugar, pero el riesgo de accidente es mayor, incluso si estás con bates de aluminio y puede haber rayos por una tormenta, que una vez tuvimos que parar un juego, creo que fue en Italia, por culpa de una tormenta, debido a los bates de aluminio. Y otra cosa luego es la influencia, Nacho no sé si estará, o lo verá después, del entrenador y de los árbitros. O sea, lo que transmite el manager puede mentalizar al pelotero a que vaya con mucha seguridad, que le suba la autoestima y que le transmita de que él puede hacer esa jugada, o que puede batear, o que puede lanzar. Es muy importante. Y luego también la aplicación del reglamento. Casi siempre después, que los umpires no estén bien seguros de la jugada, lo que va a provocar luego es que esa jugada haya causado problemas entre los peloteros, que haya desestabilizado un poco el juego, cómo va la cosa, crea un poquito más de agresividad en un equipo, en otra, y cambie la hora de lanzar, la hora de batear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente el béisbol, ven ustedes el fútbol, cuando hay errores arbitrales también la que se puede montar, aumentando a lo mejor la agresividad de un deportista debido a una manera de pensar del propio deportista. Entonces no lo vean en la parte negativa, véanlo en la parte en lo que nos referimos a cómo puede asumir un deportista o cómo puede influir terceros en la autoestima de un deportista. Lesiones agudas que más nos vamos a encontrar en el campo. Esta, la más importante. Vamos a quitarnos esas dramáticas imágenes que vimos antes. Pero, por ejemplo, en extremidades inferiores lo típico es el esguince de tobillo, ya lo vimos, sobre todo a la hora de correr y llegar a las almohadillas. Roturas del tendón de Aquiles, que suelen ser siempre por un tema genético. Hay gente que tiene problemas en la planta del pie por tener mucho puente, o tener una sobrecarga excesiva de los gemelos y del sóleo, que produce que siempre esté en tensión el complejo que se llama trisexural, que es los dos gemelos y el sóleo, y que pueda provocar siempre unos niveles de tensión a nivel del tendón de Aquiles y también de la fascia plantar. Eso es como el juego de la cuerda. Tengo 3 por allá, que puede ser el tendón de Aquiles, y 3 por el otro lado, que son la fascia plantar. Y es el juego de la cuerda. Mientras los 3 estén fuertes, nadie pasará la raya, estará equilibrado. Pero desde que haya una debilidad muscular en uno de los grupos, ganará el que más fuerza tiene, porque está jugando con ventaja, porque tiene el otro lado de la cuerda, tiene uno débil. Eso es lo que suele pasar en los desajustes en las lesiones musculares. Entonces tenemos la rotura del tendón de Aquiles y las tendinitis de Aquiles, que también son muy producidas también por el calzado. El jugador de béisbol en ese sentido es muy presumido, en el sentido de que quiere cambiar mucho de zapatilla. Hay temas de patrocinadores, hoy tengo una marca, hoy tengo otra. Esas marcas, esas cuchillas se ajustan más a un tipo de terreno, a otro, y también suelen ser culpables de esas tendinitis. La rodilla, lesiones ligamentosas por inestabilidad, suele ser siempre también por correr, pisar mal la almohadilla o caer mal. Vienen jugadas que te puedes dar un golpe contra la valla y darte en una parte externa, interna de la rodilla, provocando un esguince de rodilla, o una distensión del ligamento, que como quiero ustedes lo digan ahora. Lesiones meniscales y rodillas del saltador, sobre todo porque es un deporte que también cambia un poco de terreno. Unas zonas estás corriendo, unas zonas estás en grama, es más estable, pero luego también viene tu capacidad muscular y tu sobrepeso, dependiendo de tu peso y de tu carga y de tu movilidad articular. Por eso les digo que para evitar ese tipo de lesiones, sobre todo a nivel articular, es importante la movilidad articular completa de todos los grupos antes de los entrenamientos y antes de los partidos. Y a nivel de pelvis, esto sí se compara con el fútbol, que es la pubalgia, los dolores en el pubis, que se suelen producir por lesión del aductor. Entonces vean que la lesión del aductor donde más frecuente se ve es, por ejemplo, cuando hice el trabajo en el máster de lo que era la caja de bateo, es el movimiento de swing del bateador cuando deja la pierna atrás y hace una rotación de todo el tronco y deja la pierna fija. Entonces ahí arrastras con movimientos de abdominales, sobre todo de lo que son, ya el recto anterior ahí no entra, pero sí entran los oblicuos, el oblicuo mayor, oblicuo menor, y entra el cuadrado lumbar, y son zonas que van fijas a la pelvis, y por vicio puede provocar lesiones también a nivel del pubis. Lesiones deportivas en extremidades superiores, pues
Mano y muñeca en béisbol, a no ser que sea por un pelotazo, no suele pasar, pero codo y hombro en el béisbol sí, porque son articulaciones que entran en sobrecarga. En el béisbol, problemático el hombro, sobre todo porque el lanzamiento del jugador de béisbol, sobre todo el pitcher, pero todo, lanzamos por arriba del hombro. Por lo tanto, es una mecánica que está fuera de lo que llamamos la posición anatómica del cuerpo. Tenemos que hacer un movimiento donde tenemos que ir atrás, tenemos que coger y pasar, hacer un recorrido completo de la articulación, presionar la ursa subacromial y luego hacer un lanzamiento. Por lo tanto, hacemos movimientos de compresión continua en la región acromioclavicular. Por lo tanto, lesiones de hombro siempre nos vamos a encontrar. Y lesiones de codo casi siempre es por la mecánica de bateo, que es la contraria es la misma que la del golf, porque el swing es similar. Entonces, cuando hablamos de codo a la hora de batear, casi siempre es por la lesión interna del codo de la epitróclea. Y es por hacer el swing, hacer una supinación o llevar la palma de la mano lo más abajo posible, pone en tensión toda la musculatura epitroclear. Pero, por ejemplo, al batear, al terminar el swing, pasa exactamente lo mismo y añadimos el agarrar el bate con mucha fuerza para que sea bueno el contacto. Acuérdense que toda la musculatura que flexiona la mano y los dedos van a la parte interna del codo. Y toda la musculatura que extiende la muñeca y los dedos van a la parte externa del codo, al epicóndilo. Por eso el codo de tenista es por hacer el revés, que lo hago con extensión de muñeca, y la lesión en el béisbol es en la epitróclea, por hacer flexión de la muñeca y flexión del codo. Podríamos estar aquí hablando una semana de todo esto. El softball es más agradecido porque el lanzamiento está dentro de la mecánica corporal. Es más anatómico el lanzamiento del softball. No tengo que pasar con la bola, con la máxima fuerza por arriba. Tengo que hacerlo por debajo, es más agradecido. Eso no quiere decir que haya lesiones de hombro. Suele ser por mala praxis. No entreno bien, no estiro bien, no hago mi trabajo de gimnasio bien. Y otra cosa que suele pasar en el softball es la mecánica al hacer los lanzamientos quebrados. Ahí ya sí entra en juego la parte interna del codo, que es la lesión más frecuente de los lanzadores. Y luego viene lo que hablamos a nivel cutáneo, que era la zona de fricción. Esos lanzamientos que hacen y luego el roce que hacen o el golpe que se dan el guante contra la cadera. También son lesiones por movimiento repetitivo. Pero como digo yo, un carpintero el primer día que trabaja se da un martillazo, le duele mucho, pero cuando lleva 20 años martillando ya los martillazos ni le duelen. Entonces, una jugadora con cuando sacude el guante sobre la cadera, llegará un momento que lo nota y está dentro de la mecánica del lanzamiento. Lesiones en el cuello las tenemos todos. Ahora mismo por estar en el ordenador y por estar trabajando las tenemos seguro. Pero las lesiones en el cuello suelen pasar por contracturas musculares sencillas, sobre todo es por cuando tenemos mucha ansiedad y mucha presión sobre el juego, queremos agarrar muy fuerte el bate, estamos muy metidos en el juego de una manera ya nociva, y eso puede provocar contracturas musculares, y si además te obliga a hacer una jugada de esfuerzo, más la contractura que estás creando tú sin querer, pues produce mayor lesión. Luego, si ya tienes una caída hacia atrás, una caída hacia adelante, un golpe contra una valla, o un pelotazo que incluso lleva a que la cabeza se tenga que inclinar por la mecánica, como es un accidente de tráfico igual, es lo que llamamos latigazos cervicales, y en eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien tiene un latigazo cervical por este tipo, ya sea por irse hacia atrás, caer o dar una voltereta en el campo y darse un golpe en el cuello, no intenten entrar rápido después de lesionados, porque está demostrado que los latigazos cervicales donde empiezan a dar la lata es a partir de 1 mes, 2 meses, y si no se curan bien dejan lesiones crónicas, porque producen una rectificación de la curva que tenemos aquí en el cuello. Y esas rectificaciones cervicales son muy crónicas, muy dolorosas, y cambian ya completamente lo que es la biomecánica o la mecánica de la columna vertebral por completo. Si queremos hablar incluso de lesiones cervicales, podemos hablar incluso de la dentadura. El hecho de utilizar, morder mucho un protector en la boca puede provocar lesiones en la articulación temporomandibular, y la articulación temporomandibular está en una zona tan crítica donde tenemos oído medio, tenemos el cóndilo que nos mueve la mandíbula del maxilar inferior, y luego también tenemos toda la zona de la musculatura posterior del cuello. Por lo tanto, está claro que diagnosticar si es lesión de oídos, si es lesión de la mandíbula o es lesión muscular, hay que hacer diagnóstico diferencial. Hay mucha gente que va con una infección de oído y no es infección de oído, es un dolor muscular de la zona muscular del cuello, o sea que pueden hacer muchas cosas. Y lesiones deportivas en la espalda, la primera de todas es las posiciones. Pero ya no hablamos del campo, hablamos de las posiciones cuando estamos en descanso. Nuestro querido móvil, nuestro querido iPad, nuestro querido ordenador,
hay que corregir posturas desde niños, sobre todo en la utilización de todos estos medios tecnológicos. También tratar de corregir cómo te sientas, porque todo esto conlleva a que poquito a poco, una mala postura, a lo largo del tiempo, sobre todo en edades infanto-juveniles, producen escoliosis o desviación de la columna vertebral, y el chaval era un talento y no puede ganar más millas o no puede batear más porque tiene un problema en la columna que ha ido desarrollando a lo largo de su desarrollo musculoesquelético. Lesiones agudas, pues lo que hablábamos antes, una distensión, una contusión, una distensión, una rotura fibrilar, una rotura muscular. Podríamos tener también una tarde para diferenciar qué es una distensión, qué es una contractura o qué es una rotura. Eso ya es más parte de fisio, porque tenemos una serie de normas para probar y sin tener que tener delante un TAC o una resonancia o lo más usual, que es la ecografía, que no se debe hacer tampoco en las primeras horas. No se apuren en que le hagan ya una resonancia, a no ser que se haya un golpe en la cabeza y ya tenga una fractura ósea, que sí se tiene que ver rápidamente en un TAC y fractura, pero en lesiones musculares tenemos que dejar pasar un periodo de 48 horas, 72 horas, para que el cuerpo empiece a reorganizarse, quitar por sí solo la inflamación, y con lo que hagamos nosotros desde fuera, pues cuando se vaya a hacer el estudio estar más limpio, ¿no? Estar más limpia la estructura para estudiar. Lesiones crónicas que no se recuperan. Ese es un gran problema que tienen los deportistas y sobre todo en nuestras ligas, porque muchos juegan todos con tendinitis, juegan con lesiones musculares que no se han tratado y casi siempre la culpa es del fisio que no lo cura o la culpa del entrenador que no le da descanso. Entonces, tendinopatías que más se presentan en el miembro superior, ya las nombramos anteriormente, el manguito de los rotadores, la epicondilitis cuando es por fuera, que es más la típica del tenista, y la epitrocleitis cuando es por dentro, que es más típica del lanzador y del bateador. En la pelvis, antes nombramos las inserciones de los aductores dentro de la pierna, lesión importante porque no nos gusta mucho estirar aductores, hay muy poca flexibilidad de aductores en los peloteros, y un problema grande en los peloteros es el síndrome de la inserción de los isquiotibiales. Vieron antes un vídeo donde el corredor antes de llegar a primera se cae, y no que se haya tropezado, es que se sintió un groin atrás, rompió el isquiotibial y le provocó incluso mirar hacia atrás pensando de que alguien le tiró una piedra, porque se llama el signo de la pedrada. Corres, notas un fuerte pedrazo, que te tiran una piedra por detrás, y no es una piedra, es que ha roto el músculo, y a veces se siente también el latigazo cuando el grupo muscular rompe. Entonces ya viendo en el campo qué ha sentido el pelotero, como si le hubieran tirado una piedra, o incluso él oye que ha sentido algo, un latigazo, ya te puedes pensar como mínimo, como entrenador o como coach, que tienes que retirarlo, porque es una lesión dentro de lo que cabe grave y no puede seguir. Hay una rotura que puede ser fibrilar en ese momento, pero si sigue jugando, camina y no se estabiliza la lesión, lo que vas a provocar luego es una rotura muscular. Entonces estamos hablando ya de centímetros de tejido, no estamos hablando de milímetros. Es más fácil recuperar 1 milímetro roto que músculos rotos hasta 3 y 4 centímetros. Miembro inferior ya, cuando hablamos ya prácticamente de lo que es el pie, las tendinopatías de Aquiles y las tendinitis rotulianas. Un esguince de tobillo no es crónico, a no ser que no lo cures bien. Una lesión, el esguince de tobillo se recupera muy bien. Lo malo es que no lo recuperes bien y vayas dando unas secuelas alrededor de toda esa musculatura y te producen tendinitis. Entonces te dice, es que ya he tenido 5 esguinces en el tobillo. No, perdona, es el primero que no lo has curado nunca. Lo que nos interesa, actuaciones de todos nosotros en el terreno de juego. Lo que más me preocupa, porque se ha estudiado, han hecho muchos estudios, es el traumatismo de la pelota de béisbol a nivel torácico. Si te llega a la cara, el cráneo es fuerte y puede aguantar, pero una contusión en el tórax te puede provocar una fibrilación ventricular y provocarte una muerte súbita en el instante. ¿Por qué? Porque el corazón lleva un ritmo y tú le has dado un golpetazo seco a no sé cuántas millas, lo que puede provocar que el corazón pare. Y además que pare, que la estructura que lo está defendiendo, que sería el esternón y las costillas, también haya podido lacerar o romper el pericardio o romper el propio miocardio y provocar un ensangrarse prácticamente el corazón. Entonces, es hasta ahora muy en moda, sobre todo en estudios, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pero claro, el pitcher es el más vulnerable, es el que está adelante. ¿Qué hacemos? Sería cuestión ya de jugar al béisbol profesional con maquinitas, ¿no? Pero bueno, esto es un plan cachondeo. Una contusión en el tórax ha de derivar a un centro de urgencia rápidamente, va a perder la conciencia después del traumatismo, de la contusión, y tiene que ser controlado. ¿Por qué? Porque está entrando en un infarto prácticamente. Va perdiendo el conocimiento porque no llega al riego, porque el corazón está roto o se ha parado. Entonces, sí, lo típico en este tipo de cosas es corriendo a hacer un masaje cardíaco, pero un masaje cardíaco después de un traumatismo a nivel del tórax, a ver quién se atreve a hacer
toda la maniobra que se hace dentro de un RCP y tratar de romper estructuras que a lo mejor ya pueden estar rotas haciendo el masaje cardíaco. Eso es un tema muy, muy difícil. Las contusiones o traumatismos a nivel abdominal, ya nos vamos más abajo, pueden también a veces no provocar mucho problema y el jugador dice, pues yo puedo terminar, solamente tengo molestias aquí a nivel de los abdominales, pero a lo mejor le pudo tocar una rama del intestino grueso, en la rama ascendente, o le pudo haber tocado una rama del colon descendente, o le pudo haber tocado la inflamación de las partes blandas, puede haber obliterado la vesícula biliar, puede haber provocado un traumatismo a nivel del hígado. Vean en el boxeo los golpes en el hígado, lo importantes y las secuelas que dejan. Entonces, no se lleve mucho porque no le dio ni en el pecho ni en la cara, le dio en la barriga o le dio en la espalda. Cuidado. Atrás en la espalda también están los riñones a nivel retroperitoneal. Golpes a ese nivel, sobre todo cuando estás bateando, tienes que tener cuidado, ver la zona donde está y sobre todo que el jugador horas después no empiece con una micción o orinar sangre o tenga unos dolores fuertes, unos cólicos fuertes. Entonces, claro, ese tipo de traumatismos tan duros, lo que tenemos que tratar enseguida es de inmovilizar, aquí se para todo y esperar a que vengan los cuerpos médicos o que venga la ambulancia y hagan la inmovilización correcta. Mucha precaución en los traumatismos en los ojos y sobre todo también en los testículos en los chicos, porque puede dañar tejidos que luego van a ser irrecuperables y además de lo doloroso que es. Les puse aparte, dice, el lado derecho del corazón se lesiona con mayor frecuencia porque es lo que más está expuesto hacia adelante, hacia el esternón, pero la casualidad que el ventrículo derecho es quien bombea la sangre a todo el cuerpo. Por lo tanto, un pelotazo a ese nivel es como si te hubieran dado un infarto. Es más vulnerable y afectado por el traumatismo cardíaco cerrado, porque te ha dado un golpe, no hay herida, pero el traumatismo está por dentro. Lo mismo pasa también a nivel abdominal. Los principales mecanismos implicados son traumatismos cerrados, como le decía antes, secundarios a un golpe. En este caso sería una bola de béisbol. Y fuerzas directas contractoras. Otro ejemplo que no sea el béisbol puede ser un accidente de tráfico cuando te clavas el volante por un frenazo o por un choque frontal. Las contracturas. Esto es lo de todos los días a nivel de campo. Aparecen durante la práctica del ejercicio, ya sea entrenando, jugando, y es porque también hay una acumulación de productos metabólicos en el tejido muscular. O sea, no solamente se lesiona por poca flexibilidad o poco entrenamiento, sino también por qué basura muscular genero yo y cómo la genero y cómo la elimino. Tomar líquidos, a veces tomo excesivos vitaminas, excesivas proteínas, excesivas bebidas isotónicas, y eso crea que hay una descompensación a nivel metabólico, bomba sodio-potasio, etcétera, etcétera, y eso provoca que el músculo esté alimentado, pero no funciona bien, y provoca contracturas que el propio deportista y nosotros nos decimos, pero bueno, vamos a buscar otra causa, y la causa casi siempre es por motivo de dieta o por motivo de aportación de algún tipo de ayuda. Los músculos se oxigenan y alimentan por medio de la sangre, lo explicamos antes. Los vasos sanguíneos aún no están suficientemente dilatados, y lo que tiene que hacer es que genera mucha basura muscular, pero al no estar muy dilatados los vasos y estar trabajando bien, esa basura muscular se queda ahí. Entonces, a veces cuando esa basura se queda ahí, cuando entrenamos con muy poca fuerza, no estamos preparados para ese entrenamiento, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener agujetas, y olvídense de la teoría del ácido láctico. Es basura muscular y también es pequeñas roturitas microscópicas que se hacen en el tejido que está poco acostumbrado a estirarse de esa manera y producen dolor en forma de fatiga continua, y es lo que llamamos agujetas. Entonces, claro, ahí tenemos que dar tiempo. Lo que pasa es que hay maneras de poder acelerar la recuperación, pero la mejor manera de recuperar una agujeta es aumentando el trabajo aeróbico. Por eso se los puse antes en negrita en aquella parte de la presentación. Las contracturas, esas son contracturas que pueden pasar durante el entrenamiento y durante la práctica, pero también hay contracturas que se producen después. Casi siempre es por el exceso de fuerza muscular, exceso de tensión del juego, o porque has llegado a un momento ya que no podías más. Por lo tanto, es recomendable reposo y hacer tratamiento. Y a veces el tratamiento solamente con reposo, hidratarte y unas simples caminatas y estar tranquilo y estirar sin nivel de dolor, puedes recuperarte. Lo que pasa es que somos a veces muy desesperados y queremos recuperarnos para el día siguiente. Esguinces de muñeca sueles hacer también cuando te tiras en la base porque la quieres robar y te pillan y te tiras sobre todo en primera, o por la hora de batear haces mal movimiento con la muñeca. Casi siempre en la muñeca y en los dedos los traumatismos peores son los bolazos, cuando son lanzamientos quebrados que vienen pegados,
he tenido casos en la selección de vernos apurados. Recomendación, si quieres saber si es rotura o fractura o no, la misma guantilla que tiene el pelotero se la colocas y se la apretas bien, que no se la quite, y esperas unos minutos. Si al cabo de unos minutos el pelotero no puede quitarse la guantilla por el nivel de edema, significa que posiblemente sea fractura. Eso es un truco, ¿vale? Luego, cuando son inflamaciones agudas, pues ¿qué tenemos que hacer? Vean al lado, método RICE, y RICE es en inglés, Rest, Ice, Compression, Elevation. Reposo, hielo, compresión, elevación. Eso lleva toda la vida como tratamiento para lesiones agudas. Reposar, comprimir, colocar frío y elevación. Frío, 48 horas. Y es bueno repetirlo a lo largo del día, no meterte 3 horas de hielo de golpe, porque lo que estás haciendo es todo lo contrario. El frío se coloca 20 minutitos cada 2 horas, cada 3 horas, y el efecto es bueno. ¿Por qué? Ahora que estamos de moda con los termómetros por el COVID, la temperatura corporal tiene que estar entre 36 y 37 grados. Si tú colocas mucho frío en una zona articular, si pasa más de 1 hora el frío, ¿qué va a hacer el cuerpo? Que no es bobo. Calentarse por dentro. Y no me interesa que se caliente, porque va a provocar más derrame, más inflamación. No sé lo que ha pasado ahí. Por lo tanto, pausadamente, cada 2 horitas, 3 horitas, 20 minutitos de hielo. Y lo mismo con el calor, que es en las lesiones crónicas, ¿vale? Entonces, reposo, hielo, compresión. La compresión, casi siempre en los vendajes, es un poco, no es cuestión de estar enrollando una venda alrededor. Hay unos vendajes que se llaman en espiga, que lo sabemos hacer nosotros, que es para ayudar a que el edema no vaya más, y porque las primeras horas no vamos a conseguir que se baje la inflamación o que se vaya el edema tardará a veces 48 o 72 horas. Lo que tenemos que intentar es que no se empeore. La elevación por correcto, porque hay un señor que se llama Newton y dice que todo lo que sube baja, pues elevando el miembro vamos a conseguir que la sangre pues retorne a esa aurícula para que vaya después al ventrículo, que lo nombramos antes. Los esguinces de tobillo, exactamente igual. Frío, reposo, antiinflamatorio. Ojo, antiinflamatorio. Estudios ya de los últimos años, estamos hablando muy cerquita, prohíbe el uso de antiinflamatorios en lesiones musculoesqueléticas, sobre todo el famoso ibuprofeno, porque no ayuda a los factores de coagulación que el propio cuerpo genera para separar la lesión, aislarla y decir, ahí hay un esguince de tobillo, vamos a dejarlo tranquilito ahí y vamos a esperar que nuestro propio cuerpo, con sus factores de coagulación, que son montones, y sus inmunoglobulinas y su montón de cosas, vayan allí y empiecen a trabajar. ¿Qué problema tenemos? Que queremos apurarnos y damos ibuprofeno. El ibuprofeno no ayuda al metabolismo para que eso cicatrice. Por ejemplo, en deportistas de élite, en roturas musculares, prohibido el ibuprofeno. ¿Vale? Antonio, ¿y habría algún otro medicamento que se podría tomar? El paracetamol es el mejor porque no contiene, no es un antiinflamatorio no esteroideo. El paracetamol es, es un antitérmico. Entonces, vale, como el momento de la lesión lo que me produce es calor, dolor, y lo que necesito es comprimir, si meto un antiinflamatorio lo que voy a dar es anticoagular, voy a provocar más derrame. Igual que la aspirina y el antiinflamatorio, los AINES, los no esteroideos, se comportan exactamente igual. La prueba la tienen con los pacientes que están con tratamiento antihipertensivo o están con el Sintrón o demás, les tienen prohibido ese tipo de medicamentos porque se da un golpito y el derrame es brutal. Entonces, el paracetamol, lo bueno que tiene es que es un antitérmico y ayuda al dolor, no a la inflamación. Ya la inflamación ya estoy trabajando con ella, con el hielo, con el reposo y con la elevación. Y luego el paracetamol te puede ayudar a pasar esas 48 horas, por lo menos para que no duela tanto. Coño, si ya la lesión es importante y hay una fractura y sospechas algo, entonces ya en urgencia sí optan por un antiinflamatorio esteroideo, ojo, que es dopante, que son los esteroides. ¿Saben cuál? La que están publicando por ahí que ayuda en el COVID, que es la dexametasona. ¿Vale? Eso antiinflamatorio es esteroideo, provoca doping, pero se utiliza en hospitales y en inflamaciones muy importantes para tratar de quitar esa inflamación y luego poder valorar qué es lo que tienes. Hacer una imagen radiológica para ver lo que tienes, porque una imagen radiológica con una inflamación importante me va a quitar calidad de imagen y no voy a encontrar la lesión. En la rodilla, el diagnóstico de los esguinces de tobillo, lo que estábamos hablando del RICE, y siempre es bueno que alguien del terreno sepa por lo menos hacer un vendajito para limitar el ligamento que está afectado. Casi siempre el ligamento que se afecta es el ligamento lateral externo, que está en el lado externo del pie. Porque el movimiento del pie, donde mayor, si lo quieren lo prueban ahora que están sentados, es llevar la punta del pie hacia adentro y hacia abajo. Es un movimiento de inversión. Si lo hacemos forzadamente, nos produce una lesión del ligamento lateral externo. Entonces, hacer vendajes para que lleve el tobillo al lado contrario y no se siga distendiendo el ligamento y no se siga deshilachando, alargando o incluso rompiendo.
Entonces estabilizamos la articulación así, y eso llamamos vendajes funcionales, que se pueden utilizar para eso, o también se pueden utilizar cuando ya el jugador está recuperado, pero tiene esa falta de fe. Yo creo que voy a correr a primera y me voy a doblar de nuevo. Que no te lo doblas, venga, te hago un vendaje para que vayas tranquilo. Fíjense el efecto psicológico que tiene ese vendaje en deportistas. Yo los tengo, por ejemplo, en el equipo absoluto, hay gente que se tiene que vendar, pero más que nada por la confianza de que le digas, no te va a pasar nada. No, pero notas algo en el tobillo, te sientes protegido, ¿vale? Incluso cuando te pasan la manita por detrás y te dijeron, buen palo, amigo, eso te sube la autoestima y el siguiente tour ya sales al campo con otra cara. Para ver lo que es el efecto de tocar o de un vendaje o de los kinesios de colores y todas estas cosas, ¿vale? Luego, a nivel de menisco, no es una lesión muy típica en el béisbol, pero el menisco se lesiona en cualquier actividad, hasta subiéndote y bajándote del coche, porque subirse y bajarse del coche hace el movimiento de rotación pasiva de la rodilla que lesiona el menisco. Cuando se sospecha que hay una lesión en la rodilla, ya sea menisco o no, lo mismo, reposo, frío, vendaje compresivo y elevación. Y luego un tratamiento médico, un estudio. Primero los estudios radiológicos, ya que estoy metido en eso, siempre se empieza por la radiografía convencional, unos rayos X, y más adelante, cuando ya haya pasado la inflamación, entonces ya se va a otra técnica que es la resonancia magnética, que es para ver partes blandas. Y la epicondilitis y la epitrocleitis, que son tanto por dentro como por fuera del codo, pues la fase aguda lo mismo, reposo, crioterapia. Antiinflamatorios, no, y vamos a poner como antiinflamatorio paracetamol. Antipirético o antitérmico, olvídense del antiinflamatorio. Lo dejé puesto porque todo el mundo está con en Estados Unidos el Advil, aquí el ibuprofeno, el ketoprofeno, el no sé qué, y al final todos son los mismos. Cambia el apellido, pero siguen todos con el mismo nombre. Y en casos persistentes, aquí hablan de las infiltraciones con antiinflamatorios esteroideos, pero ojo que las infiltraciones, cuando son deportistas que ya la lesión ya no hay remedio, que hemos hablado de años de tendinitis, cuidado que las infiltraciones tienen que ser hechas por equipos médicos y médicos que sepan infiltrar y que sepan anatomía, a ver dónde van a poner el corticoide y te va a provocar un daño peor. ¿Vale? Fíjense que aquí se utiliza hasta radioterapia. Es una técnica nueva que se está utilizando incluso para pequeños, cuando se detecta un lunar y se ve que es cancerígeno, ya ni siquiera se estirpa, se pone radioterapia directamente y se elimina. Y en algunas lesiones con radioterapia ya se está haciendo lo que llamamos nosotros braquiterapia, que es una radioterapia con rayos X superficial, está ayudando también en las lesiones crónicas. Y luego la cirugía, que es muy fácil, que es, si es el tendón que une todos los epitrocleares, que en este caso son 5, pues intentar picarlo para que sangre. Porque les dije antes que el tendón no sangra. El tendón es pobre, es colágeno, tiene muy poca sangre. Se vive de la sangre que le da el músculo y de lo que pasa por la cápsula articular. Por eso cuando se lesiona, si no le llega sangre, no le llega oxígeno. Si no le llega oxígeno, no respira, no cicatriza y se vuelve larga la lesión en el tiempo. Ahora sí, saliendo de esto, vamos a globalizar y quiero que tengan en cuenta que todo lo que estoy diciendo yo y todo lo que dicen los fisios y todo lo que dicen los médicos en deporte, tenemos que ir con un manual o con una ley por delante. Una es la de la americana, que dice: aquella que impide la participación deportiva, entrenamiento o competición, al menos el día después de haberse producido. Una lesión leve incapacita a un deportista de 1 a 7 días. No es que voy mañana a entrenar ya. Una lesión moderada incapacita entre 8 y 21 días. Y una lesión grave, más de 21 días. Por lo tanto, no vayamos nosotros ahora de expertos a intentar sacar algo inmediato. También les digo una cosa. Dentro de la Biblia de los oficios que trabajamos en equipos, en campeonatos cortos, tomar la decisión de decirle a un deportista que tienes una lesión deportiva moderada y vas a estar incapacitado de 8 a 21 días, es decirle al entrenador y al director técnico y al que sea, que tiene el pasaje de vuelta para su casa. Y tienes que ver, valorar posición del jugador, el talento del jugador, su capacidad para recuperarse, y tienes que entrar un poco ahí y jugártela en decir, lo vamos a sacar. Y tienes que buscar miles de maneras de sacarlas legales para que el deportista pueda jugar por lo menos la semifinal y la final. Pero es riesgo, no sale casi siempre, pero bueno, en deportes como los nuestros, que son competiciones cortas, sobre todo en campeonatos de Europa o mundiales o el clásico o clasificatorios, exacto, tienes que tener un margen de tiempo muy pequeño, pero cuando tenemos la liga que dura 4 o 5 meses, el deporte tiene que ser valorado al empezar y decir, oiga, usted tiene una lesión moderada, usted hasta dentro de 8 o 21 días usted no puede jugar, o sea, calcule usted que dentro hasta una semana y media, esto dentro de un mes y medio usted no puede volver, pero nuestra capacidad económica en ese sentido de tener un gran staff, gran número de jugadores, tener médicos, tener todas esas estructuras para que el jugador pueda estar rápidamente recuperado, y otra cosa es la confianza que pueda tener el deportista con quien le va a tratar para que le ayude a salir del problema lo antes posible.
y la lesión grave, bueno, cuando tenemos ya fracturas y está demostrado por medio de imagen, resonancia, estudio médico, ecografías y demás, pues está claro que si son más de 21 días, estamos hablando de meses e incluso puede que deje el deporte. Y el Consejo de Europa también dice que es cualquier reducción producida al tomar parte en un deporte que conlleve una o más de las siguientes consecuencias. Reducción en la cuantía o nivel de la actividad deportiva, o sea, no puede entrenar ni jugar como lo hacía antes, requiere consejo médico o de otra índole, fisioterapeutas, enfermeros, psicólogos, preparadores físicos, etc. Acuérdense que todo esto que estoy hablando está basado no en fisioterapia, está basado en las ciencias médicas que son multidisciplinares. Y está claro que a largo plazo lo que te lleva a ser buen profesional en cualquier cosa es buscar consejos de todos y que los demás también cojan tus consejos. Cosa que también a veces es poco complicado, pero se consigue con los años. Y produce efectos sociales o económicos adversos. Ahí viene el gran problema. Deportistas que su vida depende del sueldo del béisbol o del deporte. Por lo tanto, tratar de decirle a un deportista que vas a estar más de un mes lesionado, dices tú, efecto social, jugaré, no jugaré, ¿qué dirá la gente? Que no quiero jugar más o que no quiero jugar en este equipo, o económicos, no voy a cobrar por estar lesionado. O sea, que vean todo lo que conlleva todo esto. Y después de este famoso que todavía está, y desde aquí quiero aprovechar a todos para decirle que por favor no bajen la guardia, yo no lo hago, yo estoy en contacto directo con pacientes todo el día, yo sé que llevar los equipos esos es muy sudoroso y tal, pero es preferible aguantar un par de horas con eso puesto y tener cuidado sobre todo con la gente mayor, que es más vulnerable, gente que tenga algún tipo de enfermedad crónica, porque el virus está causando cosas similares a las gripes importantes como la gripe A, la gripe B, pero también está causando cosas que están cada día diciendo que provocan. Por ejemplo, hasta estábamos hablando del tema del gusto, el tema de no tener olfato. Ayer leí que muchos pacientes que se han recuperado de estar 30, 40 días hospitalizados están saliendo ya con diabetes tipo 1, por el desastre metabólico que ha hecho el jodido bicho este. Después, el problema de atrofias musculares por estar encamados, o sea, problemas respiratorios crónicos. Todos estos pacientes luego tendrán que ser valorados otra vez para hacer estudios, a ver si ha dado secuelas en cualquier parte, sobre todo a nivel cardiorrespiratorio, ¿no? O sea que, por favor, tengan cuidado, cumplan las normas y no se fíen, porque tenemos que acostumbrarnos no solamente a este virus, sino a todos los que nos rodean casi siempre. Y luego dentro del béisbol, ustedes saben que los dogados es mucha fiesta, jugamos, bebemos agua, a veces bebes agua del vaso del otro, pillas la botella de agua que no es, escupes, toses, tal, y fíjense lo que se forma ahí. Y ahora, lo que estábamos hablando, medidas de seguridad de un dogado en béisbol, va a estar muy complicado para controlar. Entonces, para volver al deporte, no tiene nada. Esto lo publica el Consejo Superior de Deportes y lo que quiere decir es cumple las normas. ¿Sobre todo de qué? De esto. De aseo, de distanciamiento, de aseo no solamente de manos, sino también cómo comportarte a la hora de toser, a la hora de escupir, a la hora de respirar, etcétera, etcétera, no pegarte y demás. Tener paciencia, esto no se cura de un día para otro, nos tienen locos si sale vacuna o no sale vacuna. Y tener paciencia también a la hora de entrenar. No intentes ahora, si empieza la liga en 2 meses, intentar, pues si empieza dentro de 2 meses, 2 semanas antes me pongo en forma y voy para el terreno de juego. Cuidado, que mucha gente hace eso y al primer partido se lesiona y no juega más en toda la temporada. Confíate en los profesionales que te rodeas, pero por favor que sean profesionales. Vivimos mucho gurú en este tipo de cosas. Es que cura con agua de no sé qué, que cura con tabaco de la India, que cura con no sé... No, vamos a confiar en las profesionales, porque ahora que yo sepa, en el virus del COVID, no veo que nada de lo que la gente dice por ahí lo cure. Y estamos esperando que la ciencia diga qué es lo que combate o qué medicamento o qué vacuna es la que va a funcionar. Ahí es donde nos damos cuenta que la ciencia es la que vale, no el gurú y todo lo que se publica. Disminuye el riesgo de lesión. ¿Cómo? Comparte sensaciones. Oye, salí a correr ayer y me notaba un poco con taquicardia. Oye, me notaba que la pierna derecha me daba hacia la cadera. Oye, noto que la planta de los pies. Claro, asesórate, pregunta. Porque vas a seguir con el mismo zapato, vas a seguir corriendo en el mismo terreno, vas a seguir haciendo el mismo ritmo de entrenamiento y lo que vas a hacer es empeorar. Dosifica tus ganas. Desde que nos sacaron de aquí, ya vieron ustedes cuando nos quitaron la cuarentena que salimos todos para la playa como si nunca nadie hubiera ido a la playa. Dios mío, que tenemos la playa allí. Lo mismo pasa con el deporte. La gente ve el campo, venga, todos para el campo. Pero, ¿para qué quieres ir corriendo si no puedes lanzar la misma pelota, no puedes batear con el mismo bate? Tienes que limpiarlo antes, tienes que ponerte mascarilla, tienes que estar a 3 o 4 metros de otro deportista. O sea que dosifiquen las ganas, vayan tranquilos y por ahora traten de mantener su forma física y esperar acontecimientos que nos vaya dando la ciencia. Aprovechen para descansar.
lo más importante que se está demostrando ahora mismo es la recuperación. Después de entrenar, o sea, hay una cosa que se llama entrenar, otra cosa se llama alimentarse, otra cosa se llama hidratarse, otra cosa es que saber la ley del deporte o cómo se hace ese deporte, y otra cosa muy importante es dormir. Las 7 horas no te las puede quitar nadie. El gran cabreo que tienen muchos coaches, muchos managers que están aquí conmigo es ¿qué hacemos con los deportistas que terminan un juego a las 11:30 de la noche, a lo mejor van al fisio hasta la 1 y luego se pegan hasta las 5 en Instagram, en Facebook, en no sé qué, o viendo una película o viendo una serie? Y a las 7:30, 8 hay que desayunar porque a las 9 nos vamos a entrenar. ¿Cómo puede un deportista recuperar en 1 hora y media, 2 horas? Es imposible. Entonces, muchas cosas del Comité Olímpico Español van enfocadas en el reposo. ¿Qué hacer para que el deportista haga caso? Mentalizar a la gente de que no todo es redes sociales, no todo es el salir en público. Tenemos que tratar un poco eso, y sobre todo en edades tempranas, para que los chicos los vayan asimilando. Cuida la alimentación. Sabemos que en el béisbol es un poco complicado. A mí me cuesta anécdotas. Félix Cano, ojalá que vea esto para que nos haga un recuerdo, que él decía, cuando nos metieron en Barcelona 92 y dejaban aquellos McDonald's, aquellos Burger King abiertos, estábamos todos los peloteros locos. Pero claro, el pelotero se nos acusa de gordito, de que nos gusta comer, y no lo podemos evitar. Pero recuerda que hay deportistas que, estos que cuidan estas cositas de alimentarse en el momento adecuado, y alimentarse no quiere decir, o hacer dieta no quiere decir dejar de comer, significa comer bien. Saber qué hidratos de carbono tienes que comer, me acuerdo un curso de nutrición que dimos aquí, qué proteínas tengo que comer, qué ácidos grasos son buenos, qué tipo de líquidos, qué tipo de ayudas ergogénicas puedo utilizar. Todo eso es importante en un deportista. Pide ayuda cuando no la tengas, para eso estamos todos nosotros. Sé precavido, y cuando hablamos precavido en béisbol no es tener cuidado con el guante que usas, el bate que usas. Ahora estamos hablando de medidas de higiene, estamos hablando de lávate las manos, está aseado, mira a ver qué bate coges, mira a ver qué tocaste, mira a ver si te tocaste mucho la cara. Esto no solamente provoca el COVID-19, también provoca la gripe A, la gripe B, y algún tipo de neumonía, y algún tipo de enfermedades como la enfermedad del beso, por beber agua del mismo vaso. O sea, que hay muchas cosas que nos rodean. No solamente son wifi lo que tenemos alrededor de nosotros, también tenemos muchas bacterias y muchos virus alrededor. Lo que pasa es que ya los conocemos, nuestro cuerpo tiene su memoria ya adaptada a él y no pasa nada. Y ahora lo más importante es trabajar, ser un poco más egoísta, trabaja dentro de ti. Trata de mejorarte a ti mismo en tu rendimiento, trata de utilizar lo que les dije antes, la resistencia aeróbica en todos los deportes es importante, no para que corras más y para que estés más flaco, sino a la hora de recuperar después de un partido y a la hora de recuperarte después de una lesión. Y tener en cuenta que estamos pasando por un momento complicado, sabrá Dios hasta cuándo va a durar esto, pero creo que nos sirva a nosotros para un poco cada uno hacer un reset hacia atrás y decir, voy a aprovechar este tiempo a ver en qué puedo mejorar. Yo ya, como deportista, lo único que hago es correr y hacer algo en casa, pero como profesional, estos tiempos te sirven también para decir, ¿qué he hecho mal a la hora de estudiar esto? ¿Qué he hecho mal a la hora de dedicarle más tiempo a esto o no a esto? Entonces, esas son cosas que luego te pueden ayudar. Y los deportistas también sirven para que los propios deportistas digan, pues a partir de ahora voy a llevarme por esto y estoy seguro que voy a mejorar. Voy a bajar un par de kilos más de grasa y los voy a aumentar más de masa muscular. Voy a quitarle miedo a la bola pegada. Voy a intentar buscar más la bola afuera. Voy a intentar hacer la mecánica que me enseña el pitching coach. Todo ese tipo de cosas son importantes y aprovecharlo ahora en este tiempo que tenemos más de descanso espiritual y deportivo, como se puede decir. Y nada, espero que les haya gustado. Yo sé que es un tema que tiene mucho que decir, pero he intentado tocar puntos que sé que a algunos de ustedes les interesaba, y si hay alguno, pues aquí están para que me pregunten. Bueno, antes de que se me olvide, preguntaban si es posible luego facilitar la presentación para poder revisar. Sí, por supuesto, sí, claro. Vale, pues entonces cuando me la envíes os la envío, la cuelgo en la plataforma y os la envío por mail a los que estáis inscritos. Vale. Bueno, yo tenía una pregunta, Antonio. Por ejemplo, que ahora que están todos los equipos reincorporándose a la práctica, bueno, es importante lógicamente empezar poco a poco. ¿Y qué consejos darías a nivel reacondicionamiento físico o qué pautas, qué prioridades a la hora de empezar a entrenar pondrías en jugadores que llevan tanto tiempo sin entrenar, vamos? Mira, esto lo estuve viendo el otro día también por un entrenador de fútbol que hizo un trabajo, colocó algo en las redes, y era de que el estar encerrado en tu casa lo que te limita es el espacio, ¿no?
Entonces, al tener poco espacio, lo único que te vas a dedicar es hacer o gimnasios con tu propio peso corporal y hacer muchas repeticiones, que por un lado viene bien porque trabajas más el tema aeróbico, pero también haces un exceso de sobrecarga muscular. Y casi siempre, sobre todo en el béisbol, es muy importante que el pelotero que se meta en la cabeza que, por ejemplo, un hombro que duele después de un partido, como mejor se recupera es haciendo trabajo aeróbico. Y trabajo aeróbico, el correr, no es correr por decir di 20 vueltas más que tú o estoy más en forma que tú, es porque mientras corres y haces el movimiento de balancear los brazos, estás provocando un movimiento muy bueno ¿para qué? Para lo que hablamos antes, que era aumentar el riego a nivel de las articulaciones. Miren, ustedes, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, si me ven, pero sí, el húmero con la cavidad glenoidea. Ahí hay una cápsula articular. Muy bien, esa cápsula articular tiene un líquido articular. Todas las articulaciones tienen líquido articular, sobre todo las condilias. ¿Qué pasa en ese tipo de articulaciones? Que tiene un líquido, y ese líquido está dentro de la cápsula, ese líquido está aislado del resto, a ese líquido no le llega sangre. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo se vasculariza ese líquido sinovial? ¿Le llega la sangre inyectada por algún sitio? No. O sea, las articulaciones, los cartílagos que recubren esos huesos, les llega el líquido articular como si fuera el mar a una piedra. Si usted está en una playa que tenga una costa que tenga muchas rocas, verán que las rocas que les llega el agua, ¿de qué color son? Verditas, tienen un musgo precioso, tienen caracolitos o burgados o lapas o mejillones. Las chicas de Galicia verán que están esas piedras todas llenas de moluscos, ¿vale? Pero a la piedra que no le llega el agua, ¿cómo está? Seca, porosa y de mala calidad. Incluso cuando la tiras al suelo suena feo. Lo mismo pasa en las articulaciones. Necesitamos que esos cartílagos estén llenos de líquido articular. ¿Cómo consigo yo que el líquido articular capte? Por tema ya, vamos a hablar ya de bombas a nivel celular, de cómo capte sangre y capte nutrientes. Moviéndolo. No nos queda otro. Entonces, hay que intentar decirle al deportista que moverse no es decir bajar de peso. A veces el tema, por eso recalqué, el tema aeróbico es muy importante porque va a ayudar a que las articulaciones recuperen antes, oxigenen antes, y si tú consigues hacer eso tiempo atrás, durante varias semanas, vas a conseguir que sin hacer incluso estiramiento, vas a conseguir mayor movilidad articular y tener mayor elasticidad. Luego el estiramiento es algo que va como complemento. También les dije antes que se ha hecho el estudio de que estirar antes de, no sé, un estiramiento suave, ustedes lo saben, los peloteros lo hacen bien, o sea, movilidad articular, un par de cosas, algunos tienes que decirles que hagan más cositas porque son más vaguitos, pero somos iguales todos, pero obligarlos a que muevan articulaciones porque eso es lo que te va a llevar a la actividad. El estiramiento cuando es importante, ¿cuándo es? Después de haber terminado la práctica. Porque ya me voy para casa, ya estoy fatigado y lo que voy a hacer es ganar elasticidad. Si me canso más no pasa nada, ya me voy para casa. Beber líquido, tratar siempre de ayudarte con algún tipo de isotónico, que también va bien para lo que es el tema celular, todas las bombas que tenemos ahí, todo lo que es el calcio en la célula Z del músculo, que hay un intercambio de calcio, y luego la bomba sodio y potasio que todos conocemos. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas son importantes que tenemos que intentar ser didácticos a los chicos para que entiendan que las cosas no se consiguen porque entreno con unas guantillas Rowling, o porque hago más pesas que tú, o porque entreno en un campo y yo entreno en otro, y yo entreno 5 horas y tú entrenas una. O sea, hay más factores que influyen en el deportista. Y sobre todo la antropometría que tiene el béisbol. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de dar una pelota y conseguir un contacto en 2 milisegundos. O sea, eso no es solamente fuerza, hay que tener capacidad visual, incluso capacidad auditiva. Hay gente que hasta viendo cómo viene la bola sabe si es curva recta, me equivoco. Ha habido hasta trabajos donde incluso un compañero nuestro, estando en Estados Unidos, le dijeron, dile al españolito que cuando esté lanzando se ponga manga larga, porque ya están cogiéndole la recta y la curva, viendo cómo presiona la bola por los movimientos que hacía la musculatura del antebrazo antes de lanzar. Digo, y como le pillen la recta, le van a volar la cabeza. ¿Sí? Yo me quedé, digo, Dios mío, ¿hasta qué detalle los pitching coach del equipo contrario o el coach del equipo contrario en esas edades dice, oye, oculta las barajas, oculta la carta, porque le puede costar incluso la salud, ¿no? Entonces, lo que estabas preguntando, la resistencia aeróbica va muy bien. O sea, tratar de caminar, hacer carreritas de 15, 20 minutos, media hora. Cuando lleves un mes, ya salir a correr durante 45 minutos es hasta un placer, porque luego también viene el tema endorfínico, liberar presión,
Las endorfinas son calmantes que fabricamos nosotros mismos a nivel hepático. Entonces, por tanto, eso a la hora de la competición, el ir más relajado, el hecho de correr y estar físicamente bien en ese sentido, la resistencia aeróbica te viene bastante bien. Yo recomendaría que al salir empiecen con simples carreras, los simples ejercicios abdominales, tus simples ejercicios de liga, sobre todo, yo siempre digo que en el béisbol la liga la tienen que hacer todos los peloteros, no solamente los pitchers, tienen que hacerla todo porque todos lanzan con el brazo, cosa que te cuesta, pero también es por temas de tiempo y temas de posiciones. Pero el tema aeróbico es importante y sobre todo ahora mucha gente está metiéndose en los gimnasios y sobre todo en los gimnasios el problema que trae el contacto con otra gente. Y todavía estamos en fases donde no podemos tratar de evitar este virus, ¿no? Entonces, preguntar qué tipo de ejercicios se pueden hacer, pero sigo recomendando el hecho de, y paciencia, no sabemos hasta cuándo vamos a estar, y que el que ya está hecho de una manera, lo que tiene que intentar es volver a la anterior, no intentes ahora, en este periodo de tiempo, buscar cosas que no conseguiste 20 años atrás. Ahí ven los casos de gente, ¿han visto vídeos de accidentes en casa por ponerse a hacer gimnasia en las casas? Fracturas de tibia y peroné, fracturas de cadera, alguno que otro traumatismo craneoencefálico, por tratar de inventar cosas dentro de la casa. O sea, hay que tener un poco de paciencia. Mira, Antonio, te pregunta Leo Valdivia, ¿qué tipo de entrenamiento aconsejarías para niños que están en el estirón, haciendo ajustes con su cuerpo o con su peso? Jugar. Lo típico, más que nada ser un poco docentes en el sentido de que enseñar 3 o 4 estiramientos básicos, mucha movilidad articular y jugar. ¿Qué problema tenemos? Que si obligamos muchas de esas articulaciones, esos cartílagos de crecimiento van a crear problemas a largo plazo. Y creo que casi todas las franquicias tienen unos protocolos de trabajo para edades entre 12, 13 y hasta 17 años, número de lanzamientos y demás. Mi recomendación a los niños es jugar y sobre todo emplear las carreras más que estar dando vueltas en el campo como locos, ahí a ver quién corre más o a ver quién tiene más resistencia, que habrá que hacerle algún día alguna prueba, algún test para ver cómo están, porque hay que hacerlo, pero sobre todo cuando se explica el corrido de bases, cuando se explica la jugada de doble play, todas estas cosas, que las hagan y las hagan y las hagan y las hagan y las hagan. Coger mucha bola, coger al lado derecho, coger al lado izquierdo, correr el outfield y que se lo pasen bien. Pero yo creo que hasta los 16, 17 años no tenemos que estar todavía con tanta presión. En el fútbol pasa exactamente igual. He estado alguna vez trabajando con algún entrenador, incluso del Barça, que te recomendaba, dice, aquí vienen los chicos a los campos y dejan a los niños en la guardería. Y es verdad, en verano dejan a los chicos allí, los meten en un campo y venga. Y dices, ¿qué le vamos a enseñar? ¿A hacer dribbling? ¿A tirar falta? No, los chicos tienen que venir aquí a divertirse. Y los chicos sudan divirtiéndose y ganan masa muscular divirtiéndose. Y hacer juegos lúdicos. Hay un montón de juegos también para los niños en esas edades que tienen su influencia en velocidad de reacción, en potencia y demás. Pero yo no me apuraría mucho. Porque si desde edades tempranas le empiezas a meter presión en cómo lanzar, en cómo batear, cuando llegan a los 18 años van a pasar olímpicamente de todo y van a hacer lo que ellos quieren. Y lo hemos visto en muchos ejemplos con muchos peloteros que no han llegado más allá porque los hemos reventado con 18 años. Mira, te pregunta si puedes hablar un poquito sobre la lesión de pubis en el bateo por no girar la pierna, que lo comentaste antes. Me gustaría dártelo, pero ¿sabes lo que pasa? Que voy a hacerte un resumen. Esa tesis fue colocar a un jugador en el cajón de bateo, en la posición de batear, e intentar buscar cuáles son los puntos débiles o lo que nosotros llamamos los puntos gatillo, los trigger points, que son los que producen lesiones crónicas a nivel tendinoso, no solamente en el hombro, siempre nos preocupamos del hombro, del codo, y no nos preocupamos del abdomen, a nivel abdominal. Ustedes no saben la fuerza que un jugador que tiene desarrollado muy bien el tronco y tiene unas buenas piernas complementa el swing muchísimo, y no es por lo largo del swing, sino por la capacidad de dar a la pelota con más fuerza. Entonces, yo tuve un jugador este año que se lesionó. Y los aductores van insertados en la parte inferior del pubis. O sea, que a lo mejor en 1,5 centímetros de anatomía o de hueso tenemos insertados grupos musculares de los 2 miembros inferiores, que son los aductores, que son 3, ¿vale? Por la parte de atrás de ese pubis, en el isquio, vamos a tener todo el complejo isquio-peroneo tibial,
más recto interno, sartorio y mucha más musculatura que pasa por ahí. Y en la parte abdominal, como decía antes, la línea alba con la inserción del six-pack, ¿no? El que queremos tener todos para ir a la playa guapito, ¿vale? Pero no es solo recto anterior. Tenemos el oblicuo mayor, el oblicuo menor. Y luego tenemos otro músculo, ¿vale? Que es el transverso del abdomen, que es el de las embarazadas. Pero también es el nuestro cuando vamos al baño. Si tú no tienes transverso, te quedas estreñido. Y es un músculo abdominal. Entonces, si toda esa musculatura va en la línea alba, que se llama línea alba porque es blanca, haces un corte anatómico, abres y ves que la parte roja, la muscular, luego se va haciendo como una fascia de color blanco y toda va al pubis. Y debajo del pubis está el aductor. Entonces, cuando tienes problemas a la hora de batear es o porque tienes poca musculatura en las piernas o porque tienes poca musculatura abdominal. Entonces volvemos al juego de la cuerda. Mis piernas tienen más fuerza, pues tiraré más de la cuerda. Y si tengo más abdominales que musculatura en las piernas, tirará más aductores y tendré más dolores en la parte de inserción superior. Entonces, a la hora de hacer el swing, es bueno y recomendable que el jugador tenga equilibrado el tono muscular de aductores y equilibrado el tono muscular de los abdominales. ¿Qué pasa? Que en este país y en cualquier otro, si nos mandan a quitar la camisa todos aquí y algún deportista a ver quién tiene abdominales. Es una musculatura que la queremos un poco más de fashion, ¿no? Pero la importancia que tiene la musculatura abdominal para respirar, para la digestión, para toser, para ir al baño. O sea, el que tiene un buen tono muscular a nivel abdominal tiene mucho menos problemas de ese tipo. A la hora del swing, si tienes compensado y el movimiento de rotación de cadera cuando haces el swing, si dejas la pierna atrás, casi siempre la pierna que queda atrás, la que no sacas a la hora del bateo, queda clavada y haces un movimiento de rotación de los aductores, se quedan prácticamente acortados y los abdominales completamente contraídos a la hora de dar el batazo. Entonces, claro, es un tira y afloja, y donde se produce la lesión, lo ves a nivel radiológico, como la zona del pubis, que es como si fuera esto que estoy señalando con los dos dedos así, parece que un ratón se hubiera comido toda esa zona. ¿Por qué? Por el tirar, y produce unas tendinitis crónicas de ese nivel. En el fútbol, ¿por qué es la lesión del pubis? Porque tenemos el movimiento de recibir el balón con el interior, ¿o no? Cada vez que recibes la pelota, o le pegas a la pelota, le pegas con el interior del pie, pero la recibes con la rodilla extendida, la cadera en posición para recibir el golpe y recibes por la parte interna. Por lo tanto, el golpeteo sobre la cadera va donde va el golpeteo de la pelota donde va a ir directamente por línea de fuerza al pubis. Por eso la lesión más importante en el fútbol son las pubalgias. Y en el béisbol intenté buscar ese punto que es ¿por qué una lesión abdominal me produce lesión en el pubis? ¿O por qué una mala praxis a nivel del pubis me puede provocar dolor abdominal o mucha agujeta o incluso roturas musculares en el abdomen? Espero haberlo respondido. Es un mundo. Total. Si tenéis cualquier otra pregunta, si queréis, podéis o levantar la mano o activar el micrófono, igual preferís. Si no, te voy preguntando yo. Yo tengo una sobre el tema que comentaste al inicio de los entrenamientos sobre el trabajo de movilidad. Normalmente, ¿qué tipo de movilidad aconsejas? Evidentemente de trabajo en hombro, pero algo de trabajo para mejorar la movilidad dorsal, cadera. Todo, o sea, tú puedes hacer un trabajo de 10-15 minutos, que sueles empezar, bueno, hoy empiezo por los brazos y termino por los tobillos, o al revés. Casi siempre lo mejor es empezar, pues, la carrera típica para entrar en calor, que siempre sueles ir y tocar centerfield y volver, y luego empezar a hacer ya movilidad suave con el pie apoyado de los tobillos, de las rodillas, flexo, extensión de rodilla, movilización de cadera, hacer los movimientos similares al estiramiento, pero sin estirar, no sé si me entiendes, o sea, tú te puedes coger el pie por detrás como si fueras a estirar cuádriceps, pero no estiras, lo sueltas. Te llevas la rodilla al pecho como si fueras a estudiar la región glútea y isquiotibiales, pero no lo estiras, lo sueltas. Llevarte el tobillo hacia la zona del pubis para hacer rotación externa, rotación interna de cadera. Y lo vas alternando, por ejemplo, cada 3 ejercicios, pues hago una carrerita de 10 metros, suave. Me paro allí y ahora voy con otro grupo muscular. Otra carrerita de 10 metros y hago, por ejemplo, ahora, pues cintura. Voy a trabajar toda la región de la pelvis y abdominales, pues todos los movimientos de bailoteo, de cadera. Lo puedes añadir por cadenas musculares. Tú puedes trabajar, por ejemplo, la cadera y la rotación del tronco, trabajando también los brazos. O sea, vamos a hacer un estiramiento de pectoral y al mismo tiempo vamos haciendo rotación de caderas. Échale un poco de imaginación. Luego, por ejemplo, aprovechar movimientos del béisbol, aprovechar el movimiento del swing, aprovechar el movimiento de lanzar. Y otra cosa que hago es
le digo a los jugadores, coge una mancuerna, imagínense que tienen una mancuerna de 1,5 kilos en cada mano. Concéntrense y hagan bíceps. 10. Pero tienen que sentir que tienen 1,5 kilos, pero no lo tienen. O sea, es un trabajo ya más sofrológico, ¿no? O sea, más meterme, incluso a veces a los peloteros los tiraba y les decía, bueno, vamos a estirar mental, los chicos, fisio, vamos a estirar mental. Claro, como los tiras en el suelo y le tapas la cara y están con la botella de agua ahí el refresquito y dice, vamos a estirar mental, pues funciona. Vamos a estirar los gemelos 10 segundos en la mente. Y tienes que sentir y tú decirles que los gemelos están tirando, porque tú la sensación de cuando un gemelo está estirándolo, no, lo tienes grabado aquí y sabes dónde está el gemelo. Vamos a estirar tríceps, pues vamos a estirar tríceps, pero mentalmente. Y el jugador se levanta y dice, coño, parece que hubiera estirado como 10 o 15 minutos, porque se metió, el que no se metió, olvídate, pero el que se metió lo entiende y además conoce su cuerpo. Una cosa que tiene que hacer también el deportista es conocer su cuerpo. Entonces, enseñar la movilidad articular en edades tempranas es bueno porque ya los jugadores te dicen, le dices tríceps ya sabe lo que es, le dices epicóndilo ya sabe lo que es, epitropio ya sabe lo que es, y cuando se va a lesionar dice, coño, no me suena chino, yo por lo menos sé algo de anatomía básica de lo que estoy. Entonces, a veces, a mí jugadores digo, coño, les resultaré pesado durante tantos años repetirle cosas, pero al final te dicen, yo, Fisio, tuve una lesión ahí a nivel de la inserción de los aductores, ahí en el puyo, coño, he aprendido algo. Ya he conseguido algo, o sea que el deportista también tiene que conocerse él, conocer su anatomía y por qué es el origen de una lesión y por qué tiene que trabajarlo, ¿vale? Entonces, lo que te decía, complementa carreritas cortas con movilidades articulares de arriba para abajo, por ejemplo. Vale. Te pregunta Francisco Acosta si las contracturas debajo de la escápula son por un mal movimiento o por falta de estiramiento. A ver, la escápula tiene como músculos propios 2 que aproximan la escápula a la columna vertebral, que son el romboides mayor y el romboides menor. Prácticamente no participan mucho porque son músculos propios de la escápula. Pero la mayoría de las lesiones que tienes en la escápula son por problema del trapecio. Y hoy mismo, no sé si alguien está en la página mía, puse un vídeo donde se trabaja la tensión muscular a nivel de la cabeza movilizando la escápula. ¿Por qué? Porque el trapecio tiene origen e inserción en el occipital, ¿vale? Pasa por todo el cuello, va a la espina de la escápula, de la espina de la escápula empieza a mandar fibras hasta D12, decimosegunda dorsal. Por eso se llama trapecio, porque tiene esa forma triangular a ambos lados. Tú, movilizando la escápula, vas a provocar liberación de fibras musculares del trapecio que pueden estar influyendo en dolores en el cuello o dolores en el brazo. Por eso es lo que hablábamos antes de los trigger points o de los puntos gatillos. Les voy a poner un ejemplo claro. Mucha gente ya dice, se me están durmiendo los dedos, tengo una hernia discal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que nos han acostumbrado a decir, desde que se te duermen las pies o se te duermen las manos, una hernia discal? No. O sea, antes de llegar al disco vertebral y a la vértebra, hay una infinidad de cosas, pero muchas. Sobre todo, musculatura, vasos y nervios. Y ramilletes de nervios. Ustedes conocen lo que es la estopa, ¿no? Con lo que se limpian los mecánicos, los hilitos. Pues en un cadáver se ven plexos nerviosos como si fuera estopa. Y todo el mismo color. A ver cuál es el nervio que quieres ver, porque son todos iguales. Entonces, dense cuenta que lo que me comentaba él, movilizar la escápula y dolor de escápula por lanzar, tienes que ver la mecánica. Pero yo le aconsejo que si lo tiene delante y sabe quién es, que le quite la camiseta y que le vea en posición anatómica cómo tiene las escápulas. Hay gente que tiene las escápulas más aladas, que significa que no tiene tono en los romboides o no tiene tono en los serratos y la cápula se sale hacia afuera. Hay una debilidad muscular brutal, solamente quitando la camisa y viendo las escápulas. Viendo si las escápulas son simétricas. Y está claro que en un lanzador diestro va a cambiar a lo largo de los años la posición de la escápula. ¿Por qué? Porque tonifica más una zona que otra. Lo ideal sería tonificar las dos al mismo tiempo. Pero tú quitando la camiseta sabes por el campaneo que hace la escápula si estás haciendo una sobrecarga de un grupo muscular o otro. ¿Qué recomiendo? Que el estiramiento de trapecio es imprescindible, no solamente con coger la cabeza y hacer esto, sino también con hacer la cabeza y también intentar traerte el brazo, lo que llamamos nosotros en aducción, para tratar de sacar la escápula de la zona torácica y estiras el serrato y estiras también los romboides. Por eso hay ejercicios combinados que es estirar el trapecio aquí y al mismo tiempo también lo que intentas es llevarte la escápula hacia adentro y haces la parte del trapecio que va insertada desde la cabeza hasta la escápula. Porque es un músculo muy grande, no podríamos estirarlo completamente con un solo movimiento. Cuando queremos estirar el bíceps, no solamente es hacer así,
Si no haces extensión de muñeca y haces supinación de la muñeca, no vas a alcanzar. Y otra cosa, extensión del hombro, porque el bíceps es el único músculo triarticular, trabaja en 3 articulaciones. Trabaja como supinador de la muñeca, como esto, trabaja como flexor del codo, ¿vale? Y trabaja como flexor del hombro. Por eso el bíceps también tiene su tela, y por eso tiene 2 vientres musculares, porque si se nos rompe uno, el organismo nos deja otro por si acaso, ¿vale? Vale, hay una pregunta de José Burguillos sobre el crecimiento, en el desarrollo corporal de un atleta de 16 años, que es posible que los gemelos estén afectados con dolor, como si estuvieran cargados, y cuál sería el tratamiento. ¿Qué edad me dijo? 16. Está en edad de desarrollo. Yo creo que todos conocemos la lesión de la rodilla de crecimiento. No, cuando a los niños les duele la rodilla, eso es el crecimiento. Sí, pero ¿por qué? Y es una respuesta. Esta la vamos a comparar con la que me acaba de decir José. En la rodilla, por ejemplo, los niños lo primero que hacen, por desgracia, en vez de lanzar una pelota, es darle patadas a un balón. Estamos en un país de fútbol. Entonces, si un niño que tiene su cuádriceps muy pequeñito ya, con 4 o 5 años, y le gusta el fútbol y empieza a darle patadas, ¿qué está haciendo? Contracción del cuádriceps, ¿verdad? Sobre todo cuando golpea la pelota, ¿vale? La pelota es un peso y tiene que contraer el cuádriceps. Contrae el cuádriceps, pero el cuádriceps tiene una parte que es muscular, que puede ser cualquiera de los 4 dientes, el vasto interno, el vasto externo, el recto anterior o el crural, el que quieran, pero los 4 músculos van insertados en la rótula, en su parte superior, en un tendón que se llama tendón del cuádriceps. Y por debajo de la rótula continúa, pues la rótula es una polea, otro tendón que se llama el tendón rotuliano. Si yo hago muchas contracciones musculares del cuádriceps en edades tempranas, y me dedico al fútbol ya entrenándolo con fundamento desde edades tempranas, y trabajo mucho el cuádriceps, el niño va a tener dolor de rodilla. ¿Por qué? Porque su tendón está tirando de un cartílago que todavía no ha salido por completo. Y le haces una radiografía y se ve o una lasca de rótula que se la chascó, o la inserción del tendón rotuliano en la tibia, provocando lo que llaman el ojo de Slater, que es el nombre feo de esta lesión. Y es un arrancamiento de la tibia por culpa de la contracción continua que hacemos sobre ese tendón. Pues en el tendón de Aquiles pasa lo mismo. El tríceps sural, que son los 2 gemelos y el sóleo, bueno, les voy a contar un chiste. Una vez iba en un avión, y la azafata pasó por ahí y le dije, qué bonitas piernas tienes al andar, con los 2 gemelos, el sóleo y el delgadito plantar. Me regaló una caja de chocolatina. Dice, nunca me había hecho un piropo tan técnico. Entonces, el complejo muscular del tríceps sural es esos 3, los 2 gemelos, el sóleo y el delgadito plantar es inconstante. El que lo tiene, a veces se utiliza después para tema quirúrgico. Lo puedes aprovechar para otra cosa. Eso todo, esos músculos, todos esos 3, gemelos y sóleo, lo vemos con su bolita, ¿verdad? En la pantorrilla, que tiene un origen justo por detrás de la parte posterior de la rodilla, ¿vale? En el fémur. Ese es su origen. Detrás de la rodilla, en la corva, lo que llaman la región poplitea, en el fémur. Bajan esos tendones en forma de triángulo, ¿vale? Formando lo que llaman la región poplitea, una región muy peligrosa, porque justo en esa parte de atrás, donde está el pliegue de la rodilla, donde tenemos esos tendones de la pata de ganso, el bíceps femoral y todo esto, dentro tenemos rama importante del nervio ciático, rama importante de la arteria y la vena poplitea, y otros componentes más, que ahí te pasa algo y puede ser una catástrofe. Entonces, baja el gemelo, se forma la masa muscular, y a medida que va bajando, llegando al tobillo, en la parte posterior, ¿qué hace? Un tendón de inserción, que lo llamamos tendón de Aquiles, ¿vale? Pero es que el tendón de Aquiles no se inserta solo en el calcáneo, también lleva una fascia, unas ramitas que llegan a la parte de abajo del calcáneo, en la planta del pie. Porque su función, ¿cuál es? Ponerme de puntillas, ¿no? Flexionar el pie. Y tiene que tener un agarre brutal, porque estoy flexionando, me estoy poniendo de puntillas con todo mi peso corporal. Por lo tanto, tiene que ser un músculo potente. Diferencias para el compañero. El sóleo trabaja siempre, desde que me levanto de la cama y estoy en pie. Es un músculo tónico. ¿Qué significa? Que trabaja siempre. Para caminar. Y los gemelos, tanto el interno y el externo, están para ciertas decisiones que tienes al caminar. Por ejemplo, subo un escalón, bajo un escalón, me pega un empujón y me tengo que frenar. O la dejada en el tenis. Estoy jugando, peloteando con un amigo en la pista, y después viene él muy jodido y me hace una dejada. Y sales corriendo a buscarla y sientes ¡clan! Me rompí el sóleo.
Perdón, me rompí el gemelo. El sóleo tiene una estructura más para mantenerte de pie, hacer las actividades de la vida diaria, y los gemelos tienen esa explosividad para ciertas cosas. Los tres van a la misma inserción. ¿Qué pasa? Que en edades tempranas no sabes cómo camina el niño, no sabes qué calzado utiliza, no sabes qué terreno es el que está utilizando. Muchos niños tienen problemas morfológicos en los pies, tienen pie supinado, pie pronado, no tienen puente prácticamente, o tienen un exceso de puente. Entonces, esos detallitos en edades tempranas pasa desapercibido. ¿Cuándo te vienes a dar cuenta? Cuando tienes unos gemelos muy cortos por falta de estiramiento, y pasa lo mismo que en la rodilla. Va tirando, creo que se llama la enfermedad de Jefferson, va tirando del calcáneo y va provocando desprendimientos como espolones en la parte posterior del calcáneo. Se ve en la radiografía, precioso. Para que le gusta la radiología, claro, es precioso. Para el que está enfermo, no. Pero esos arrancamientos, como se ven en la tibia, y está diciendo que hay un problema en la contracción muscular del gemelo. ¿Qué hay que estudiar? 1, el calzado. 2, la huella. Y a veces, cuando tienes práctica deportiva, o eres un chico que se va a dedicar a un deporte en concreto, te preocupas en verlo porque lo ves todos los días. Pero ¿cuánta gente ha nacido con los pies para adentro, con los pies para afuera, con los pies planos, con los pies cabos? Y vienen a la consulta con 55 años para decirte que tiene un espolón. Ahora, ¿se dan cuenta? Porque has cambiado de calzado, o ese día me dio por ir a hacer un pateo a una playa. Pues claro, si no tienes la fascia plantar y los tendones de Aquiles preparados para aguantar el peso de caminar sobre el risco, está claro que cuando llegues a tu casa te vas a morir. O el cambio de calzado, sobre todo las chicas, doña Laura, los tacones. Y los chicos, las chanclas en verano. Los niños. ¿Cuántos niños van a la práctica deportiva con los Spikes y con los zapatos puestos? Por la calle. Pregunto. Ese zapato está hecho para el terreno de juego donde vas a entrenar. En el fútbol es igual. Yo me los veo por aquí. Llevan la mochilita aquí debajo del brazo en plan Cristiano Ronaldo, pero llevan ahí, ¿qué llevan? La toalla. Y van con las botas. Eso va a poner las botas, no para llevar. Van con las botas puestas al campo. Luego llegas al campo y cambias de terreno y sigues con el mismo calzado. Entonces, le tienes que explicar a los padres y decirles, oye, el calzado este es para este terreno. Y ahora en verano, ¿qué vienen? Las chanclas. ¿Quién no tiene dolores en los pies en verano? Que has estado con el trabajo, que uso un poco de tacón porque tengo un zapato de vestir, o estoy todo el día en zapatilla que tiene 2 centímetros de altura por debajo para amortiguar. Y ahora de repente te vas y pasas de a lo mejor 15 grados de flexión de pie por un tacón a pasar a tener los 90 grados justos entre el talón y el tendón de Aquiles. Estás cambiando la morfología del pie por un zapato. Entonces, claro que va a provocar problemas. Recomendaciones, José. Casi siempre los chicos tienen que, y los chicos y todo el mundo, el llevar una cuñita siempre, un zapato que tenga 1,5 centímetros, 2 centímetros detrás de cuña, es importantísimo para todo el mundo, porque estabiliza la posición anatómica del cuerpo humano. Estar siempre con el talón totalmente apoyado y haciendo 90 grados entre el tobillo y la pierna, produce lesiones hasta en la columna vertebral porque cambias incluso la posición en cifosis y la progresión en lordosis. Y si se quieren asustar más, incluso hace como 5 años, Cristiano Ronaldo hicieron un trabajo con él, el Real Madrid, les pusieron unas férulas en la boca para evitar problemas en la columna vertebral. Lo que les comenté antes, tú tienes un mal masticar, masticas más por un lado que por otro, vas provocando asimetría facial, vas provocando asimetría en las cervicales, y si tú estás siempre con un cuello desviado a un lado, va a provocar alteraciones a largo plazo en las dorsales, en las lumbares, e incluso provocar una hernia discal. ¿Se han visto ustedes alguna vez en una foto cómo se colocan? Que no nos vemos, nos sacan la foto y dices tú, oye, siempre salgo así, o siempre salgo así. Y si les digo que el antimatismo produce problemas en las cervicales, porque el que tiene antimatismo no tiene problema de visión, tiene problema de ángulo. Y sobre todo, cuando quiere ver de lejos, ¿qué hace? Entonces, intenta como buscar la manera, cierro los ojos, me alejo más y pongo el cuello. Así veo mejor. Miren cómo está el cuello. ¿Produce lesión en el cuello? Más que el béisbol, más que el fútbol, más que la oficina. Estás en el ordenador, no tienes apoyo a ratones, estás aquí en el brazo apoyado y siempre estoy así. Y siempre estoy así, porque no te ves. Y estás así. Cuando llega, señor, la cama me tiene tieso. La cama, que llevas 4 horas con el cuello apoyado en el lado derecho. Entonces, quiero que ustedes un poco se mentalicen en ese sentido de que no solo los problemas musculares son causados por el deporte, casi siempre vienen ya arrastrados por una cultura o una posturología, como llamamos nosotros. ¿Cómo tratar la postura para que luego yo pueda ser una persona sana a nivel muscular toda mi vida, no tengo que tener muchas lesiones,
lesiones laborales o lesiones en casa o lo que sea, pues no solamente son en el deporte. Pero el tener esa cultura, esa postura, también ayuda luego a la hora de recuperar y que el deportista tenga el menos número de lesiones posible. ¿Vale? Muy bien. Una pregunta. Sí. Hola, Antonio. Mira, es sobre los... Bueno, muy interesante y muy ameno todo esto, ¿eh? Muy bien. Sobre los esguinces de tobillo. Cuando es un esguince que vas al hospital, que te dice escayola 15 días. Luego, yo he oído, dice, ni se te ocurra, te la quitas en 2 días y vas al fisio. Háblame, y tú lo repites como sin saberlo, claro. Ya, mira. ¿Cómo va esto? En la presentación dijimos que el esguince era una distensión de un ligamento. Cuando es un grado 1, el ligamento se ha alargado un poquito y ya con reposo y en 2 días posiblemente ya ni te enteras. Pero ya un grado 2, el ligamento lateral, con ese movimiento que hacemos con el pie hacia adentro y en flexión, ha estirado mucho el ligamento y ha podido romperlo. Pero es que luego el ligamento lleva a su vez la cápsula articular al lado. Y si la cápsula rompe, si tú rompes un huevo, ¿qué va a salir? La clara, ¿no? Sale un derrame, ¿verdad? Y se te forma un huevo, ¿vale? Ese derrame articular te da signos, si es muy grande de entrada, de que es un esguince mínimo grado 2. Y si luego hay una desfiguración completa del pie, vete preparándote que puede ser lo que llamamos en urgencias una fractura trimaliolar, tibia, peroné y luxación. Eso es lo más trágico en el tobillo. Pero lo que tú decías, un esguince de tobillo, lo primero es valorarlo. Yo, ya porque tengo 50 años, llevo 26 en esto y ya te sientas a tomarte un café con algún médico, un traumatólogo, y cuando a ellos se le lesiona a alguien de su familia, me llaman a mí, al resto le hacen el protocolo, que ellos trabajan con protocolos médicos. O sea, si tú tienes un problema en tu cocina porque se te escapa el agua por debajo del lavamanos o debajo del fregadero, si vas a un carpintero te va a decir que es por culpa del mueble. Si vas a un cerrajero te va a decir que es por culpa de un hierro que tienes atravesado. Si vas a un fontanero que el tubo está tupido o que está roto. O sea, que dependiendo a quién vayas te dará una recomendación. Si vas a urgencias, ¿qué te vas a encontrar? Médico de urgencia. Te va a decir inmovilización, antiinflamatorio y ya veremos. Y escayola. Me lavo las manos. Protocolo. ¿Verdad? En cambio, cuando estamos ya a niveles donde el fisio a pie de campo lo ve, o tú tienes alguna idea, dices tú, coño, han pasado 2 horas y no se ha inflamado mucho. Tiene movilidad en el pie. No ha cambiado de coloración el pie. Y no crean que se va a poner morado en 2 horas. Un hematoma estructurado tarda 48 horas. Y los hematomas, si llegan hasta la punta del dedo pequeño, mejor. ¿Qué significa eso? Que ha roto la cápsula, ha salido sangre venosa y se ha esparcido por gravedad por todo el pie, por todo el tejido. Oye, es buen síntoma. Y el paciente dice, es que lo tengo negro, lo tengo horroroso, lo tengo feo, pero lo mueves, ¿no? Y te pones de pie y te molesta menos, ¿no? Sí. A veces te asusta más el verlo negro que el dolor. Entonces, claro, dependiendo de quién te lo vea, tú a pie de campo lo ves y dices, coño, tiene esta habilidad, el chico se puede poner de pie, coge a poco, no se ha inflamado mucho, le pongo su hielo, le pongo el pie en alto y le hago un vendaje compresivo, o con el mismo hielo le tapo el pie y le pongo una cinchita presionando el hielo sobre los 2 malleolos del tobillo, y luego lo que les dije, olvídense de antiinflamatorio, paracetamol o ninguno, y dejen que el cuerpo trabaje. Al cabo de 48 horas valora, dice, coño, el pie está más hinchado todavía, y sigue con un derrame que no está estructurado, o sea, no está ni negro, y hay dolor, impotencia funcional, entonces sí tienes que tirar por urgencia. Entonces sí hay que hacer una radiografía. Nosotros ya tenemos unos test de valoración. Yo toco unas ciertas zonas, llevo presión en algunas zonas donde puedes sospechar que hay una fractura del maleolo peroneo o del peroné. O haciendo unas presiones en otro lado puedes ver si hay fractura en la tibia. Pero, ¿qué es lo que les dice a ustedes que se pudo haber roto el pie? El mecanismo de lesión. Si estás atento al juego, tú sabes cómo se cae el deportista, o si tú caes tú más o menos las sensaciones las tienes. Entonces, cuando hay mucha tumefacción, mucha impotencia funcional, o sea que no se puede mover el pie, está claro que es de urgencia. Lo que tú decías, el protocolo te dice un yeso, una férula o lo que sea, 1 semana. Y si era un grado 1 y me quedé 1 semana sin apoyar el pie en el suelo, ¿qué va a ser peor, el esguince de tobillo o la atrofia muscular por no pisar durante 1 semana? Entonces, claro, ahí viene la intriga. Entonces, luego si vas a la mutua de trabajo, no te vas a quitar el yeso, porque por protocolo estás de baja. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quitar el yeso y luego vas a ir, me lo quité? Pues vaya, si esto está de alta.
tenemos un protocolo anterior, ¿no? El protocolo de la baja laboral, pero en el deporte hay que cumplir una serie de cosas porque no nos interesa que el chico camine. Paula, Santiago López. Perdona, ¿sí? No, se debió de activar el audio sin querer. Y entonces lo que decía, si estamos hablando de deportistas, tenemos más que pensar en que pueda poner el pie en el suelo y que pueda caminar, lo que tenemos que pensar es que pueda jugar. Entonces lo que tenemos que intentar es que no queden secuelas del esguince. Lo que les dije el otro día, tú curas mal el esguince y lo único que vas a tener es tendinitis de peroneus, tendinitis de Aquiles, tendinitis de tibial anterior, o falta de tono muscular en ese tobillo porque has estado 4 días. Ustedes quédense 4 días acostados y pónganse de pie, hagan la prueba. Y te vas a levantar y tienes que ir caminando a veces agarrado del pasillo porque has perdido los bastos del cuádriceps y has perdido fuerza en los peroneos y en los gemelos, que son en los sóleos, que son músculos tónicos que están acostumbrados a estar siempre de pie. Y ahora que me hiciste la pregunta del esguince, creo sí que te contesté que hay que valorar los grados, pero los esguinces sencillos, los leves, mientras antes te pongas a caminar y hagas unos ejercicios adecuados día a día para recuperar el tono, se acabó el problema. Y recuperar bien el tono para que no repitas, porque el problema de las lesiones de los tobillos es por mecanismo repetitivo. Casi siempre alguien se lesiona en fútbol cuando saltan los córneres y cae mal. Y muchos en el béisbol se lesionan cuando se tiran en segunda. Entonces tienes que pensar, o te potencio musculatura y te hago fuerte a la hora de tirarte en las bases para que no pase, o te enseño a tirarte en las bases. Tienes 2 opciones. Pasa que, claro, a veces en este tipo de juegos y al nivel en el que estamos nosotros, necesitamos al pelotero. Entonces, por lo menos, tener esas medidas de agudo y crónico en cuenta, ¿vale? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más por ahí, si alguien se anima. Bueno, y si no, vamos despidiendo, Antonio. Bueno, me pregunto yo a mí mismo una pregunta. Sí, vale. ¿Por qué duele tanto el hombro sin ser deportista? Porque hablábamos de musculatura tónica, musculatura que trabaja siempre. Acuérdense que el hombro no está encajado en ningún sitio. El hombro está colgando sobre las escápulas o por la zona del acromion. Y para que esté colgando ahí, necesita unos ligamentos, que ya les dije que eran los que mantenían el esqueleto, pero necesitan una musculatura que además de mover el hombro, hacen de ligamento también, y se llama el manguito de los rotadores. Son 4, subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y esos 4 siempre tienen que estar activos. ¿Y cuándo se activan? Desde que te levantas. Porque si no se cayeran los brazos, ¿o no? Tiene que estar ahí. Y tú te ves ya uno más abajo que otro y si aquí pasó algo. Entonces, claro, son músculos que tienen que siempre estar trabajando y cuando hay momentos de no trabajarlo, sobre todo en lanzadores, si no trabajas tu liga, no haces tus ejercicios, ya podríamos hablar otro día de los ejercicios que seguramente Laura los conoce, son ejercicios en cadena abierta, ejercicios en cadena cerrada, ejercicio con tu propio peso del cuerpo, lo que provocamos es que esos manguitos rotadores siempre estén en fuerza para estar en su sitio. No quiero nada más, yo no soy pelotero, yo quiero que esté en su sitio. Ahora, si quiero ser pelotero, tengo que esté en su sitio y que con los movimientos que voy a hacer no se salga nunca. Y cuando hablo de salir no hablo de luxación, hablo de lesiones, tendinitis supraespinoso, que es la del béisbol, y más que nada infraespinoso, el gran desconocido. El infraespinoso es mucho más culpable del supraespinoso en la lesión del béisbol. El subescapular también trae tela. Pero recuerden una cosa, que me la pregunté a mí mismo para que no se los olvide. El lanzar una bola, casi siempre no nos lesionamos por el movimiento de lanzar. Siempre nos lesionamos por el movimiento de frenar el brazo cuando ya lancé la pelota. Porque si no me voy de boca. ¿Lo entienden, no? Yo termino de hacer el lanzamiento y tengo que frenar. ¿Pero con qué freno? Con toda la musculatura del lado contrario, al antagonista. ¿Qué entraría ahí? Parte posterior del hombro, parte posterior de la región dorsal, parte posterior de la región lumbar y todo el complemento posterior de las piernas, porque si no me voy de boca. Más de un pitcher una vez ha lanzado y se ha ido de boca. Y más de un bateador ha bateado y en vez de soltar el bate se ha caído, se ha quedado de rodillas en el plato. ¿Cierto o falso? Entonces no es la velocidad del pitcher, es la fuerza de mis piernas. ¿Vale? Vale, Antonio. Preguntan por aquí cómo es tu página, pero no sé si... No, el Facebook. En el Facebook, vale. Me olvidé ponerlo ahí. Ustedes ponen en Facebook Centro Fisioterapia Canarias _Antonio de Paz. Y ahí encontrarán de todo. De COVID, de lesiones en el béisbol, de lesiones de las amas de casa y algún artículo que ves por ahí de cualquier cosa que son interesantes y que intentas de que la gente cuando los lea
les llame la atención, porque si te pones con mucha terminología, la gente aburre. A veces me aburro hasta yo de tanto repetir palabras raras. Genial, Antonio. Pues nada, estupendo, la verdad, yo es que siempre aprendo un montón cuando te escucho hablar. O sea que muchas gracias por la webinar, por el esfuerzo, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos y nada, de aquí a ver si organizaremos alguna cosa más. Ojalá, la verdad que yo agradecido que hayas contado conmigo, porque en verdad que siempre ha sido trabajar, sobre todo con la federación, trabajar y todo con mucha prisa y un campeonato detrás de otro. Y en verdad que a veces a mí la docencia me gusta, por eso me dedico ahora a dar clase también. Y quieras o no, te complementa un poco para luego intentar de ver cositas que a veces se pasan de largo, ¿no? Pues muchas gracias a ti y a todos por haber participado hoy. Gracias a ustedes y cualquier duda ya saben, ya me localizan por ahí por las redes, ¿vale? Vale, muy bien. Venga, chao. Pásenlo bien. Gracias, Antonio. Cuídense mucho, tengan cuidado.